Y lo escuché a Federico diciendo que es un delantero que siempre está de frente al arco, es una virtud, y después alababan su pegada, sus movimientos. Federico, yo quiero que un poco repitas esto y para charlarlo con su representante. ¿Qué tipo de jugador es para vos, Dani, también Robert Morales? Bueno, primero inteligente, muy inteligente, para tener los movimientos. Esos movimientos no nacen por lo físico, sino por la inteligencia. Yo decía inmediatamente después de tu gol, primero la aparición, es creo el delantero del momento en Cerro Porteño, y cuesta que un delantero salga de abajo, ¿verdad? Que venga de abajo como viene Robert Morales. Y lo que llama la atención es que siempre está, él por ejemplo no se mete en las multitudes. Él cuando hay el famoso embudo en el medio, sale de ahí. En el primer tiempo de hecho tuvo un par de corridas por los costados, tiene potencia para jugar por el costado, y después tiene la virtud de tener siempre el arco de frente. No es el jugador que se pase la jugada, famoso el que está por desbordar y el jugador se acelera tanto que termina pasándose a la jugada, entonces la pelota no va para él o lo encuentra mal ubicado. Lo del gol es un ejemplo. Él en el gol queda primero con el gran pase de Mateus. Después parece que la jugada se diluye, pero vuelve, persigue, no se queda lamentándose. El gran quite de Pica Lucena hace que él en un toque, en lugar de resolver una pared o el remate como venga, la para con la zurda, mira al arco, porque eso también hablamos. Él hace goles como pateando penales, ¿se entiende? No es que le pega al bulto, sino que elige los palos. Había hecho uno ante Guaraní, había hecho uno ante 12 de octubre, recuerda aquel clásico cruzando la pelota suavemente, y lo de ayer. Entonces un jugador que realmente es diferente al resto, que quizá no prueba mucho al arco por costumbre, porque tiene que hacerlo, pero tiene una seguridad, una letalidad impresionante cuando busca justamente el arco. Ayer logrando un nuevo gol, y ya a esta altura preguntar si, bueno, el cambio ayer lo demostró, ¿no? Boselli fue el cambiado y él quedó en cancha para dimensionar la importancia que está teniendo el este Cerro, que es uno de los punteros. De hecho, desde Itagua, cuando se instala esto de jugar con el doble 9, el que es cambiado es Boselli, y con Morales de 9 cuando se vuelve al dibujo anterior. Yo en el caso de Robert lo que voy a destacar es, y se vio en el gol de ayer, se ve en el gol que le hace a Guaraní, especialmente en el gol que le hace el 12 de octubre. Hay un comportamiento casi natural de que vos te pones más ansioso, nervioso cuando estás cerca del gol. Y en el caso de Morales se da como a la inversa, como que tiene una serenidad cuando está cerca de esa situación, y tiene muy buenos movimientos sin el balón. Fíjense en el gol de ayer, cuando Pica Lucena le da el balón, él no toca la pelota para controlar, él hace el movimiento corporal para ubicarse, o sea, él prescinde de un toque, de un movimiento. Eso es una fracción de segundos que vale oro para el tema, y cómo coloca el cuerpo para luego sacar. El disparo lo había hecho también contra el 12 de octubre, entre algunas cuestiones del chico que de forma callada ahora es el goleador de su equipo. ¿Coincidís con él, perdón, Ariel? Hola. ¿Coincidís con los comentarios? Sí, totalmente. Escuché también el relato y estuvo muy lindo el relato. Solo te faltó decir el concepcionero. El norteño es fanático y pero es un jugador que todavía cree que tiene un potencial que no se vio en cancha. No, yo creo que es así exactamente como ya lo describió Domingo cuando pasó del selectivo al plantel de Recife. Imagínate si no era una bendición aquello, porque hoy estando en el plantel y en el mejor técnico paraguayo en la actualidad, lo que él está aprendiendo y va a seguir aprendiendo es muchísimo. Y esa serenidad, como lo están diciendo ahí, también yo ya aprendí a consumirlo, digamos, a tranquilizarme, porque hay veces que de repente me pareciera que tendría que ponerle un poquito más de aceleración, pero él a la hora de la verdad está demasiado tranquilo.
Te cuento algo que me pasó en aquella prueba cuando yo le llevé al Independiente de Avellaneda. En la primera práctica, que hizo muy buena práctica con todos los movimientos, él marcó solo un gol. Pero el otro delantero, o Chemo que lo acompañaba, marcó 3. Y yo le decía, de una ignore ganar la práctica de Millán, dice 4 goles, pero no era así, él se reía, ¿no? Él tiene su manera de jugar y esa tranquilidad que tiene a la hora de decidir es innato. Entonces, yo creo que hoy en el plantel donde está súper bien. Y lo que va a seguir aprendiendo es muchísimo ahí con Chiqui, rodeado de Mauro mismo, porque ayer, por ejemplo, más allá de que Mauro haya sido cambiado, yo creo que él antes de salir como mínimo hubiera marcado 2 si es que le pasaban a Mauro, ¿verdad? Pero igual, en el momento que a lo mejor no marque Mauro, va a estar marcando Robert, y si Robert no marca, yo creo que Mauro también va a marcar. Así que están haciendo muy buena ruta. Ariel. Bueno, yo quería sumar simplemente las características que los compañeros estaban hace rato pintando sobre él, que él siempre juega perfilado. A mí me hace recordar a los jugadores de River de Gallardo. Los delanteros de River no son de esos delanteros que están de espalda al arco, porque a veces los puntas tienen esa característica de estar siempre de espalda. Este está siempre perfilado y picador, y además de la muy buena pegada que tiene. Esas fueron siempre sus características, Elvio. Sí. Es el famoso pase gol como dicen aquellos buenos jugadores, en vez de pasearle muy fuerte, lo hacen de forma colocada, y yo creo que está de a poco mostrando un poquito, vamos a decirle, su nivel, pero todavía le falta, por lo menos todavía no le dimos esa aceleración que anteriormente tenía, ¿verdad? Pero lógicamente hoy está jugando arriba y a veces de repente hasta de 9-9, porque él tiene bastante características para arrancar desde lejos, pero lo cierto y lo bueno es que y decidió tenerlo ahí arriba, entonces lo está demostrando con goles. Elvio, te pregunto lo siguiente, no sé si es muy prematuro todavía, pero supongo que ya habrán llamado, hay equipos que o los famosos ojeadores que quieren verlo a Morales. ¿Eso pasó o todavía no? Sí, pasó más de eso, inclusive hay clubes muy interesantes de Europa que ya lo están siguiendo y están al tanto de todo lo que está haciendo. Y después los otros de Brasil, que ya era mucho más cercano, inclusive que de repente nosotros decidíamos salir ya ahora, o de Brasil inclusive hasta mayo todavía tiene el libro abierto. Tranquilamente ya lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero yo creo que Roger tiene demasiado potencial todavía y tiene mucho por aprender, entonces la opción o la mejor opción lógicamente es seguir en Cerro Porteño y hacer una buena Copa Libertadores para ver si después donde estamos parados, porque sería muy interesante verlo jugar estos 6 partidos de Copa y Dios y la Virgen permite que Cerro pueda llegar a clasificar y también él siga marcando goles, porque recién después de los 10 o 12 goles vamos a ver si para qué está ya el de Morales. Pero vamos a darle tiempo por lo menos hasta este semestre. Elvio, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. No, yo seré el mío siempre. Muchas gracias. Adiós. Elvio Rojas, representante de Robert Morales, el delantero de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Jiménez para Mateus, está Morales, está travesaño, disparo solo, ahí está, insiste Cerro Morales, otra vez ¡gol!
tremendo jugador. Gran jugada previa, Goncalves subió, le dio a Morales, disparó, fue el travesaño, del rebote intentó salir Sol, roba Lucena Cardoso fuera del área, le queda a la Pantera, Gatilla, dispara otra vez, y no hay tercera, la vencida es la segunda. Ahí está el nuevo ídolo azulgrana, Morales. Llegó Boselli para los goles, llegan los extranjeros, pero no, es Robert Morales, el juvenil. Tremendo zapatazo, señores, para que el equipo de la mitad más uno, el Ciclón de Barrio Obrero, en la Catedral de la Pasión del Sentimiento, gane por 1-0. Están haciendo un nuevo goleador, están haciendo un crack. Cerró 1, Sol de América 0. Daniel ante un rival que se cierra muy bien como Sol de América, la clave pasaba por saber abrir la cancha y hacer el 2 contra 1, y por fin esa derecha que estuvo muy tímida en todo el primer tiempo, hablo de Enzo y Mateus, se conectaron correctamente. Jiménez para González y luego el brasileño que levanta la cabeza y genera la identificación para que Morales reviente el travesaño de Gavilán. Después hay una especie de déjà vu, porque Pica Lucena, quien había peleado la pelota para darle el 2-1 contra Guaraní, es quien nuevamente gana la pelota, y ya se siente muy familiar Robert Morales desde esa zona. Allí había hecho el gol contra Guaraní, allí había hecho un gol contra 12 de octubre también, y aquí, con su finta, empujó a los 4 zagueros de Sol de América, se genera el espacio y saca el disparo colocado para el primer tanto del equipo de Chiqui Arce. Federico Arias. Es cosa seria, ninguna duda con Robert Morales, el chico que apareció aquella vez en el Clásico el año pasado, que después tuvo un periodo casi en el ostracismo, y este año con todo, para obligar a cambiar el sistema a Francisco Arce. Muy bueno también lo de Mateus, el pase cortado para Morales, que la para con la zurda, con la derecha revienta el travesaño de Gavilán. Y el goleador tiene que ser optimista, ¿no? Tiene que seguir la jugada. No se quedó en lamento Morales, porque el travesaño le dijo que no. Siguió, salió fuera del área. El mérito de Lucena, que recuperó ante la salida de Milciades Portillo, que quiso salir jugando. Lucena lo anticipó, ganó, y le queda la pelota a Morales, sí, en el mismo lugar que contra Guaraní, con menos defensores cercanos. Por eso eligió esta vez el primer palo, le pega muy bien, ninguna chance para el arquero Gavilán, y si es cosa seria, déjenlo crecer, se viene un nuevo goleador para Cerro Porteño. Morales cumple con todo eso, por eso pone adelante al Ciclón en un partido que pintaba complicado. El primero de Cerro Porteño a los 36 minutos, primera etapa, Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 123 del torneo Apertura 2021, quinto en la competencia de Robert Morales. Suma 7 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Veo las puntuaciones y el arquero Martínez 7 y Robert Morales 8, los 2 puntos más altos de Cerro Porteño. Federico, Dani, Ariel. Yo le sumaría lo de Pulpito y Pica. Yo lo puse a Lucena, Sí. y a Lucena, Martínez y Morales. Realmente para Martínez bien, y para Lucena la reiteración, ¿verdad? Me acuerdo que el lunes pasado muchos, creo que parte de la mesa lo habían metido en el seleccionado de la primera rueda, y él recuperó lo que perdió un poco Villasanti, pero ayer Villasanti estuvo bien también. El tema de pisar el área contraria, de auxiliar, porque no en vano y no es algo casual, el tema de la ayuda que le da a la izquierda a Morales, recuperando las 2 pelotas después que parecían perdidas ante Rentería en aquella ocasión, y ayer ganándole al argentino Úbeda de Sol de América. Y uno recuerda mucho, hasta recordamos aquella que en cancha de River Nelson le tapa el camino. O sea, las apariciones por izquierda de Lucena son muy importantes en el buen Cerro, ¿verdad? Y ayer la gran novedad fue
Y habla bien de Cerro, que por ejemplo en el podio no apareció Aquino, cuando cada partido lo venimos eligiendo como... Mirá que no jugó mal. No jugó mal. Pero no fue tan relevante. Superlativo como suele ser en cada partido. Sí. Claudio Aquino. Hasta Mateus tuvo siempre una buena y una mala. Pero se animó a la gambeta y tuvo momentos importantes brasileños, más allá de fallar 2 goles. En lo que ha tenido Cerro como materia pendiente en el segundo tiempo, especialmente de no cerrar el partido con la cantidad de mano a mano que tuvo, ¿no? Yo igual lo coloco aquí en un nivel alto, porque en el primer tiempo, cuando Sol estaba siendo muy efectivo en la marca y en la propuesta, que Ever rápidamente supo insertar a su dirigido de vuelta al giro de Aquino, fue el que desarmó el medio de Sudamérica, tal punto que en los primeros minutos, cuando el partido estaba muy cerrado, arma la mejor jugada por la izquierda con Villasanti, y después, cuando no lo podían parar, recurrían directamente a la falta, que seguramente me parece que es una orden también que vino de los bancos, cuando se perdía el mano a mano y lograba girar a Aquino, era detenerlo con falta, y después mete el pase a Mateus, que él se encarga de dilapidar cuando lo tenía ahí en la misma línea a Boselli, que tenía que empujar la pelota. Me parece que por allí también pasó mucho el enojo, el enfado de Boselli cuando se retiraba porque no le dieron, era cuestión de tocar y gol. Y lo de Mateus, si bien él jugó bien, pero él participa en el pase de gol, pero después casi todo resuelve mal. Te hace una gambeta pero no termina, viene a decir, a veces no tiene final. Vos sabés que le hizo mucha falta. Él cuando vos estás por decir a mí a que bien está jugando, después se manda a otra y decir no puede hacer esto. O sea, participó tanto ayer, yo lo que voy es que participó mucho. Sí. Vos sabés que con pidió Mateus, mucho la pelota. ¿Por qué no se la figura si es que terminaba mejor la jugada? Vos sabés que inclusive fuera del gol. Sí, vos sabés que con Mateus, para mí, se da eso cuando los técnicos dicen, cuando la pregunta es, profe, ¿te preocupa que hayan dilapidado tanto? Y el técnico te dice, me preocuparía si es que no generáramos tanta jugada. O sea, dilapidamos porque habíamos generado. Con Mateo me parece que ayer se dio ese partido. O sea, para mí Mateo fue el que mejor aprovechó, porque en algún momento esa presión alta de Sol tenía que dejar un espacio. Y Mateo fue el que mejor aprovechó ese espacio. Al generar tantos espacios, tantas jugadas con ventaja, él tenía que resolver mejor y resolvió mal. O sea, para mí con Mateo se da eso que suele ser una lectura de juego que es una lectura válida. O sea, pero habrá sido el partido de mayor contacto de Mateo con la pelota, ¿verdad? Es que fue fundamental. Mucho. Sí. Por eso te digo, o sea, y al ser tan fundamental radica esa parte de la crítica que estaba desarrollando Ariel. Pero yo voy nomás a ¿qué preferir? ¿Que un tipo que no la haya tocado porque se mimetizó en la marca, o un tipo que generó ese espacio y luego, claro, no definió bien la jugada emblemática, la que quiere picarle a Gavilán cuando le tenía en la misma línea a Boselli? Tiene 1 y 1. Porque Robert Morales participó poco, igual que contra Guaraní, pero ha sido letal. Pero eso se da en el equipo, ¿no? Está el que la pide mucho, porque Mateus ganó mucha falta también, le cometió mucha falta también a él cuando pasaba a un hombre. La jugada que erra en el segundo tiempo es el calco de todos los videos que recibimos de Brasil. ¿Te acuerdas cuando decíamos, mira, mejor a la izquierda y definir el segundo palo? Por ahí él había hecho la mayoría de sus goles. Le va a hacer falta eso también, ¿no? Lo de Boselli también se explica por allí. Patiño sigue dudando, gran partido como decía ayer de Pulpito. Sí. En el mano a mano, mira que le tocó un tipo difícil como Viera y desde lo físico le ganó mucho. No desentonó el chico juega como lateral izquierdo. Vargas tampoco Enzo Jiménez, pero bien lo de Sol de América, un planteo que fue bastante pretencioso, porque el tema era ver dónde se paraba Ferreira, el último volante, y en el primer tiempo estuvo del círculo central para adelante, ganando rebotes Mudo Valdés, muchos, y bueno, Martínez con 2 difíciles y otras que las hizo fáciles. ¿Cuál es su virtud, verdad? El tema de no ser un gran volador, pero hacer fácil lo que por ello es un poco más complicado. Me parece que Cerro, uno va a decir Sol de América hizo buen partido, lo puede haber empatado, pero si vamos a las situaciones, Cerro Porteño pudo haber tirado diferencia también en varios momentos. Vamos a Francisco Chiqui Arce, Ever U. Almeida, los técnicos en televisión, por favor, con los muchachos de CTV, también acá en Cardinal. Nos respetamos, nosotros respetamos al rival evidentemente también, pero creo que dentro de cómo se dio el partido, nuestro pecado fue justamente no definir en el momento de las oportunidades que tuvimos.
bueno, faltan 78 puntos todavía, ¿no? Creo que más que a tiempo estamos. Hoy salimos no contentos pero satisfechos de este partido. Creo que fue muy meritorio el trabajo de los muchachos. Yo creo que nos falta un poco de tranquilidad. En el momento que tenemos que definir, nos faltó tranquilidad, porque tuvimos opciones, realmente tuvimos opciones, pero no pudimos terminarla bien y por eso en este momento no nos llevamos ningún punto. Estoy muy contento, igual que todos los que formamos esta gran familia cerrista, porque volvimos a llegar a la punta. Tuvimos en la primera rueda especialmente varios inconvenientes. Hoy estamos repuestos prácticamente total de todas esas dificultades que habíamos tenido. Estamos prácticamente completos con el elenco y disputando con los otros tres equipos la primera posición. Eso me deja muy contento. En cuanto a tácticamente y en cuanto a la estrategia, acertamos un poco en la manera táctica cómo se iban a parar y el tipo de juego que iban a proponer, porque al profe lo conocemos perfectamente y él a nosotros también, por el hecho de habernos enfrentado ya varias veces con otros equipos. También fue mi entrenador en mi época de futbolista y esperábamos que el encuentro sí realmente fuera duro, trabajado tácticamente, tapado en varios sectores como lo fue, y por eso valoramos mucho más todavía la victoria. Bueno, Chiqui Arce y Ever Hugo Almeida. Estamos con Atilio Cabral, miembro del Consejo Ejecutivo de la Divisional Intermedia. Atilio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal, Bruno? Bien, bien. Bueno, preguntarte sobre el tema intermedia. ¿Arranca el fin de semana? ¿No arranca? El Ministerio de Salud ha dado indicaciones porque tuvimos el decreto anoche. Y yo no sé en qué pudo haber incidido o un cambio o hubo algún contacto. ¿Qué saben ustedes? Bueno, hasta el momento, mi querido Bruno, todo está para cumplirse así como se programó, ¿verdad? De empezar el día viernes el torneo. No hay ninguna indicación hasta el momento de algún cambio con relación a la inauguración del día viernes. Con consulta ahí en la APF, así como se programó, todo sigue igual para poder empezar el viernes. Pero, ¿hubo alguna comunicación del Ministerio de Salud? ¿Se contactó con ellos? ¿Ellos no cambiaron absolutamente nada? No, absolutamente nada. Por eso no tenemos ninguna circular de parte de todavía la Secretaría General a cargo de Luis Canónico. Si en el transcurso a la tarde había otra cosa, entonces vamos a enterarnos a través, vuelvo a reiterar, a través del secretario general. Si es que por ahí reciben una indicación de parte del Ministerio de Salud Pública. Ahora, se mantiene también que el hisopado se va a hacer solamente el jugador que presente síntomas. Así mismo, Bruno, así mismo. No cambió nada con relación a eso. Y el hecho de que no se haya específicamente contactado con la gente del ministerio, ¿eso no preocupa? No, la verdad que siempre deja un poco la incertidumbre y genera una enorme intranquilidad, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a tener, y si ya me manifestaron, así como yo te había dicho, de parte de la Secretaría General, entonces da también tranquilidad, Bruno, y eso es lo que yo les transmito también a los clubes. ¿Te han llamado en las últimas horas los clubes, los presidentes? Sí, o sea, a través de la Secretaría de la Intermedia se le comunica en el grupo de WhatsApp, en donde estamos todos conectados, Bruno. Perfecto. Bueno, entonces no hay una contraorden hasta hoy, la intermedia arranca el viernes. Así mismo, Bruno, así como se había programado ya, se mantiene y ojalá que esto sea una realidad. Estamos a pocos días ahí con la ansia enorme de volver a disfrutar los encuentros de la división intermedia. La televisión va a transmitir la mayoría de los partidos y no el total de los encuentros, ¿verdad, Tilio? 6 partidos va a transmitir, Bruno. 6 partidos. Sí.
Bueno, yo no recuerdo que tantos partidos se hayan transmitido. ¿Y cómo va a ser la distribución? ¿Viernes, sábado, domingo? ¿Cómo van a ser? Sí, así mismo como te decía, hay viernes, sábado a la mañana, hay domingo a la mañana y lunes un partido también. El Deportivo Capiatá va a jugar el lunes en su cancha. O sea, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, Bruno, así mismo. Y la televisión. Aparte hay 2 horarios a la mañana. 8 de la mañana y 10 de la mañana. Mira vos. Así es. No sabía. Atilio, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, un placer, Bruno. Saludos a tus compañeros. Adiós, gracias. Atilio Cabral, de la División Intermedia, miembro del Consejo Ejecutivo. Se mantiene todo igual, porque eso es lo que nos dice el integrante del Consejo Divisional, de la Intermedia del Consejo Ejecutivo, y hay que ver el tema, porque el Ministerio de Salud sacó unas nuevas medidas anoche. Algunas que dicen que no van a acatar, por ejemplo, el tema de los céspedes sintéticos, de las canchas. Ya dijeron que no van a acatar. Habla de deporte de 4 personas y más no. 4 personas al padre, por ejemplo. ¿Verdad? Y ahí está el recelo de la gente de canchas sintéticas. La gente de los locales gastronómicos también dijeron, no vamos a cerrar a las 12. Algunos están disconformes y quieren seguir, ¿verdad? Pero hasta ahora, como decís, no alcanza el fútbol, igual que aquel decreto que incluso era un poco más estricto que este que corre desde hoy hasta dentro de 2 semanas. Estamos con Chelo Estigarribia. Gusto saludarte, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos tus compañeros. Bien, bien. Bueno, creo que se ganó un partido no solamente clave, importante desde lo numérico, sino que supongo yo que genera mucha confianza, porque es un duelo directo por el campeonato y con el plantel que tiene Libertad, que está en Copa Libertadores. Todos sabemos lo que significa Libertad, y el plus otra vez hay que agregar lo de Garnero, que es el técnico. Sí, exactamente. Nosotros éramos conscientes de que era un partido clave porque estábamos a 3 puntos de la punta y ganando nos metíamos otra vez ahí, y no sacando un resultado positivo nos alejamos bastante, y también era un rival directo donde por ahí ya no te toca más jugar y podés sacar puntos, restar puntos contra ellos. Entonces creo que hicimos un partido muy inteligente, sabíamos las virtudes que tenían ellos, que tenían muchos jugadores que les gustaba jugar mucho entre líneas. Nosotros creo que nos cerramos bastante bien, supimos leer los momentos del partido, cuándo tener la posesión y cuándo ser un poco vertical, pero contento porque aparte de la victoria creo que se demostró un equipo muy solidario, sólido, y creo que eso es lo que te deja mucho más satisfecho después del encuentro. Marcelo, después de Ariel te saluda, ¿después de cuánto tiempo llegaste a jugar casi un partido completo otra vez de cuarto volante, que era o extremo, que era tu posición original cuando comenzaste? Porque ya habías jugado de lateral, hasta de interno en su momento. Y hace bastante, Ariel, perdí la cuenta, por decirte, pero contento también. Yo creo que me sentí bastante cómodo, sinceramente. Hasta en lo físico culminé de muy buena manera, los cansancios normal del encuentro, pero... Por eso yo te preguntaba, porque el recorrido es distinto, ¿no? Y metiste unos cuantos piques, una jugada que te fuiste casi área a área, es decir, más allá de que pasan los años, está todavía el combustible, la batería. Sí, es por ahí lo que me habían dicho post partido, que tengo todavía por ahí, es algunos compañeros bromeando, pero bueno, uno trabaja, trata de cuidarse lo máximo, todos los detalles, sea la alimentación, el cuidado personal, tratar de entrenar siempre al máximo, y creo que los años pasan, pero uno le conoce su cuerpo, y por suerte me voy sintiendo, cada partido me voy sintiendo mucho mejor. Por esa corrida contra Iván Ramírez, ¿cargaste a alguien o te cargaron los muchachos en el vestuario? No, me cargaron Antolín y Rodrigo, y es justo lo que estábamos conversando, que
Me decía que la última vez que me vieron correr así fue Paraguay-Brasil en la Copa América. Hace 10 años además. Sí. Se nota que no miraban mi partida después. Mira que en Twitter y todo fue eso, Marcelo, la gente hasta jocosamente, ¿no? Yo hice un comentario, hizo TVT Chelo de justamente el partido en Córdoba. Sí, contra Dani Alves. Sí. Sinceramente no vi nada porque uno no tengo luego Twitter y solamente tengo Instagram y no estoy enterado de eso, pero sí los compañeros me bromearon después del partido un rato, pero nada más que de ahí. Chelo, con la llegada de Orteman, aquella vez contra River en el segundo tiempo, ayer mismo, porque es cierto, arrancás como cuarto volante, pero en algún momento cuando tenían que, como decís, cerrar línea, tratar de cortar los circuitos con los tres rapiditos que tenía Libertad detrás de Tacuara, vos, Ale, o sea, hacían recorridos también hacia adentro, que es lo que a vos te siente más cómodo, más allá de ese gran recorrido que hiciste por la banda. ¿Se sienten cómodos? ¿Entienden que deben intervenir más ahí en la lectura del juego, en medio del partido? Porque uno ve mucha flexibilización, a veces juegan con 3, otras veces con 4, allí en el mismo medio. Sí, Dani, por ahí, por el estilo de juego que tenemos también, y más todavía contra Libertad, que ellos los extremos los meten mucho por dentro, entonces inconscientemente armamos una línea de 3 ahí con, en este caso fue Rodrigo, Jordan y yo, que nos cerramos bastante, y Ale un poquito más abierto, y también nos queda mucho más cerca el arco rival porque estando de interno no tenés que hacer toda la banda, sin embargo tenés que hacer 30-40 metros, y en este partido en especial por el tema de que jugamos con Néstor y Pollo, que no eran de área, que no daban referencia a los centrales, ellos cuando salían un poco, nosotros teníamos que darle un poco de profundidad también al equipo, entonces creo que con la jerarquía, los jugadores que tenemos, la lectura de gente grande también que saben leer los momentos del partido, lo sabemos manejar bastante bien, así que no tuvimos inconvenientes, ya sea tampoco contra River, donde cuando nos pusimos línea de 3 con 3 puntas no sufrimos y tuvimos la posesión de la pelota también. Claro, y en ese contexto, Chelo, cuando entra Nico, lo que voy a decir, gente grande, gente que capaz tiene el pase que a veces puede arriesgar, pero les oxigena más, pueden descansar más con la pelota. Y el segundo tiempo fue mucho más tranquilo de lo que en algún momento pasó en la primera etapa. Sí, exactamente. Con la entrada de Nico tuvimos mucho más equilibrio en el sentido también, yo creo que cambió mucho con el cambio de Merlín y con Seba, porque ya ellos jugaron con 2 puntas de referencia, cosas que en el primer tiempo no, Merlini por ahí flotaba mucho entre los volantes y no le daban referencia a los centrales ni a nosotros los volantes, entonces con el ingreso de Seba por ahí Antolini y Saúl ya tuvieron la referencia y nada más que Nico sobraba por dentro y por delante, entonces ya tuvimos ya mucho más circuito de juego, Checho y Tito también ya podían lanzarse más al ataque, yo cerrándome con Ale, entonces encontramos los circuitos de juego y tuvimos por ahí algunas contras que podíamos manejarlo mucho mejor para hacerle daño a Libertad, pero ellos por ahí tenían un poco de posesión, pero tampoco nos hacían daño, tenían más los centrales y la única manera de poder hacernos daño era con pelotas frontales aéreas buscándole a Tacuara. Marcelo, desde la primera práctica de la semana futbolística ya estaba en los planes tu presencia como cuarto volante, porque nosotros acá, a ver, el sábado cuando nos enterábamos que Roque no estaba dispuesto, ahí recién sabíamos que había posibilidad de que vos juegues de arranque en ese puesto. No, Roque sintió la lesión el día viernes a la tarde que entrenamos, y ahí a la noche Sergio me comunica que podría jugar, que Roque se estaría haciendo unos estudios el día sábado a la mañana, se hizo con Saúl,
y cuando confirmaron de que tenía un poco de líquido así, me confirmaron de que jugaría de cuarto volante y me prepararía de punta con Pollo, así que toda la semana estuve en el alternativo esperando mi oportunidad como siempre lo hago. Por desgracia, por una lesión de un compañero me tocó jugar y como siempre decimos, estamos 35 en el plantel, que al que le toca tiene que demostrar y estar a la altura de lo que están jugando, porque no estamos jugando cosas muy importantes. Con Rodrigo es la primera vez que jugás todo un partido completo, digo, porque se sabe de la historia que tienen de chicos, cada quien tenía sus sueños, cada quien tomó su camino y ahora el fútbol les cruza en Olimpia. ¿Es la primera vez? ¿Y qué significa eso para vos en lo personal, Marcelo? No, contento. Primera vez por ahí me toca jugar así, yo de interno y él de interno por derecha, pero nos sentimos bastante cómodos. Creo que cuando jugás también con gente que ya tuvo mucho recorrido, no es necesario ni hablar, con una mirada, con un movimiento que hace un compañero, vos ya sabes qué movimiento tenés que hacer. Entonces, sinceramente me sentí muy cómodo, y creo que él también. Nos manejamos bastante bien, quien sale a veces a romper, porque en el segundo tiempo a veces me tocaba a mí romper contra Bogarín, que iba a buscar la pelota, sino él de acuerdo a dónde caiga Bogarín. Así que contento, porque más allá de la responsabilidad de que nos da el cuerpo técnico de la manera táctica que hay que trabajar y jugar, lo estoy disfrutando, que es por ahí lo que uno siempre pretende, ser responsable, pero disfrutar, y yo creo que en el partido del sábado lo disfruté en todo momento, entonces contento por eso. Chelo, felicidades por la victoria, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo, que sigan los éxitos. Igualmente, salud para vos y tu familia. Chelo Astigarribia, jugador del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Error, Pollo, va hasta el primer tiro. No sé qué pensó, dónde estaba Barbosa, se quedó obnubilado pensando en que la noche, señores, no sé, iba a tener a lo mejor a un duende que le iba a pasar la pelota a su compañero Silva, pero la vida no es así, y el Pollo lo aprovecha, arremete, le roba el balón a Barbosa, lo van a ver por TV, se quedó dormido, estaba haciendo ni el arquero, lo mira Silva a su compañero, no puede creer lo que acaba de hacer Barbosa, Pollo fusila, no perdona, y el clásico blanco y negro, gracias a un sueño en el que entró totalmente dormido Barbosa, aprovecha el Pollo, el tricampeón de América y el campeón del mundo, alcanza por ahora la punta, Olimpia 1, Libertad 0. Y por él tanto insistió Garnero, estarán diciendo de ambos lados, ¿no? Porque realmente lo de Barbosa no condice con el precio que se había pagado y que se había especulado anteriormente, porque era una pelota fácil, y a veces cuando tenés demasiado tiempo perdés la noción de la urgencia y el peligro que puede acechar el rival. Barbosa tiene todo el tiempo del mundo, y en vez de darle el balón a Martín Silva, quiere salir jugando por el lado equivocado, por el lado obvio.
y allí estaba el Pollo, que está en un estado de gracia, que lee correctamente y se anticipa lo que iba a hacer el rival, el robo correspondiente, y luego no todos los errores capitalizados terminan en gol, y allí aparece la jerarquía del hombre que aplica la ley del ex con ese disparo cruzado ante Martín Silva para decretar el primer gol en la Huerta. Federico Arias. En un partido con tanta imprecisión tenía que aparecer un error como para que se convierta el gol, ya que faltaban jugadas silvanadas. Intentó Libertad, lo había hecho bien Iván Ramírez, se rebaló Marlini, que no está teniendo un buen partido, y de ahí nace el quite, que cuenta con Antonio Alcaraz saliendo de la zona defensiva y metiendo el pelotazo largo, por las dudas seguramente para que el Pollo pelee con Barbosa. Barbosa hizo todo mal y el Pollo hizo todo bien, porque el argentino primero acompaña la pelota, y en 3/4 de cancha, para un defensor que no está rápido no es bueno acompañar. Se habrá dado cuenta de eso y la quiso sacar. Cuando quiere jugar a la izquierda, confiadísimo que podía salir jugando. El Pollo Recalde, que sí, está haciendo un gran campeonato. Habíamos hablado de lunes en peligro de gol en aquella compulsa con Aquino de Cerro. Le sale todo bien, hace todo bien, está bien físicamente y de la cabeza. Roba la pelota. Martín Silva queda a mitad de camino, no entiende nada. Cuando quiere achicar, define muy bien. Cruzado, en forma suave, para que en la primera del partido, un partido donde había muchos errores, Olimpia se ponga arriba con el error mayúsculo de Barbosa. El primero de Olimpia a los 16 minutos. Primera etapa, Bruno. Y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pistas fuerte. Es el gol 122 del torneo Apertura 2021. Sexto en la competencia de Jorge Recalde. Suma 64 goles en liga, 22 con la camiseta del Olimpia. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visitaros en las redes, Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Queremos dar la bienvenida a Farmacias Catedral. Muchas gracias por la confianza. Miércoles de descuentos reales. Miércoles de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar donde nos indiques. Y hoy aprovecha pagando con el método QR, tenés el 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Farmacias Catedral. Igual que Autoridad de Olimpia, ganó tácticamente el partido Olimpia. ¿Por qué ganó Olimpia frente a Libertad? Por el gol y una buena defensa, ¿verdad? El gol que ya sabe la gente cómo se dio. Un Recalde que está en un nivel altísimo. Pero fue un partido no jugado. Si no había ese error, no. Y estaba difícil, porque Olimpia después genera algunas, pero ya con la desesperación de Libertad, pero el partido 0-0 no hubo muchas. Hay incluso una, antes del gol, un cabezazo al primer palo de Recalde, que no llega a ser una situación de gol, sino una aproximación. Libertad estaba tratando un poco mejor la pelota y aparece el gran error de Barbosa, pero repito, un partido que fue muy pocas veces jugado, muy peleado. En el segundo tiempo Olimpia lo mantuvo siempre a raya a Libertad. Antonina Alcaraz estuvo saltando como sus mejores momentos de cabeza, innumerable la cantidad de pelota que sacó. Libertad equivocó el camino y lo ganó bien, pero fue un partido muy peleado, donde lo táctico se da sí en algunas cuestiones de cobertura. Olimpia fue un equipo mucho más de cobertura que de búsqueda. Recién acaban de hablar con Marcelo Cigarribia, que uno resalta aquel pique terrible, pero
él en la mayor parte del juego tuvo el trabajo táctico de estar cerca de Iván Torres en la parte defensiva. Ale Silva se saltó recién en la segunda etapa, porque ahí sí, partido muy táctico, pero no es que la táctica le dio ese resultado, sino me parece la gran diferencia estuvo en la virtud del Pollo, el error de Barbosa. Olimpia tuvo muy pocos errores, uno grave en la actuación de Aguilar, que le tapa la pelota a Franco cuando la dejan pasar Salcedo, y Antolín tras un centro de la izquierda en el primer tiempo, que fue quizá la más clara de Libertad. Fue un error, no de la gravedad de Barbosa, pero sí un error de los dos centrales que pudo haber capitalizado Franco, pero allí apareció, a diferencia de Martín Silva, Aguilar para salvar a Olimpia. Yo creo que uno decía típico partido de Copa, porque hay tanto en juego que uno sabe cuál es el potencial y cuál puede ser la expectativa desde el espectáculo, pero uno es consciente que al haber una carga tan importante de tensión, de rivalidad, de lo que estaba en juego, se podía dar el partido que se dio. Entonces, yo en el caso, para mí Olimpia fue mejor que Libertad en el global, pero también hasta el gol del Pollo, Libertad estaba siendo mejor que Olimpia. Y cuando uno pregunta el tema de si no venía el gol, o sea, es una proyección muy difícil, porque todos sabemos que el gol incide en el comportamiento, en lo mental, en lo táctico, y allí uno vio a un Olimpia que no se enloqueció de lo que era el libreto. Hay que buscar cuándo fue la última vez que Merlini, Franco y Bogarín hayan jugado tan mal. Y allí, más allá de la calentura que pueda tener el hincha de Libertad, yo en eso encuentro virtud del bloque defensivo de Olimpia. Por eso cuando charlamos recién con Chelo, Ale Silva haciendo esos movimientos también. O sea, no es tan simple decir qué desastre fulano, porque así cualquiera. Entonces, uno trata de entender por qué este jugador rindió de esta forma. Y todo está relacionado, tanto para bien como para mal. Y después cuando Chelo dice, cuando Libertad hace el cambio de sacar a Merlini y meter a Seba Ferreira, porque salió Merlini como podía salir cualquiera de los otros dos que he citado, dice, ellos decidieron jugar más largo, profundo, y eso hasta no se acomodó. Como también había hinchas de Olimpia que decían, no, pero fíjate las pelotas que regaló Domingo. Sí, pero lo que pasa es que en el primer tiempo Olimpia recuperaba bien con Jordan Santa Cruz y Rodrigo Rojas, pero Santa Cruz nunca se mostró. A mí me dio la sensación que le pesó el partido. Entonces Olimpia no tenía buena circulación de juego. Quizás el gol es un claro ejemplo. La recupera Antolín. ¿Qué hace? Tira prácticamente a dividir a lo que salga, a lo que haga Recalde contra Barbosa. Entonces en el segundo tiempo me parece que Olimpia estuvo mucho más cerca de un segundo gol que el propio Libertad, de un empate. Entonces yo lo catalogo como una victoria inteligente de Olimpia, que sí, podemos decir que encuentra un gol por un error de Barbosa, pero ese error lo termina capitalizando Jorge Recalde. Y Federico citaba la jugada ideal para decir que no todos los errores terminan en goles, porque allí apareció Alfredo Aguilar para taparle a Iván Franco. Y en el caso de Libertad, ¿qué te dice que el equipo, si vos me decís, porque ayer a mí Garnero, mejor dicho anteayer, me recordó a Gorosito en el post partido? Pues cuando dice, nosotros jugamos uno de los mejores partidos desde que estoy acá, me recordó cuando Gorosito. Allí hubo una contradicción. Pero o sea, voy nomás que faltaba precisión y claridad, después dijo que fue uno de los mejores partidos. No, pero por eso, ¿sabes por qué dije que me recordó a Gorosito? ¿Te acuerdas que Gorosito después del partido de la primera rueda, donde Libertad le ganó 1-0 y le había hecho precio, debió ganarle por más? Y Gorosito dijo, a mí el segundo tiempo fue el mejor desde que estoy acá, y está todavía muy fresco lo de la 45, de la pretemporada, y siguió diciendo, o sea, pero voy nomás, sí, yo veo, y para mí Libertad jugó bien los primeros 15 minutos, después del gol hay un par de jugadas, y si el técnico dice, bueno, voy a jugar más profundo, más largo, y en el segundo tiempo no tuvo ocasiones, más allá de los últimos 10 minutos donde vos terminás empujando. En un partido donde terminaste con Barbosa de 9, al hincha Olimpia le habrá recordado cuando Antolín jugaba de 9, y sí, jugamos uno de los mejores partidos. Me parece que hay más para revisar en Libertad que lo que está haciendo esta pequeña era
que arrancó con 2 partidos y 2 triunfos importantes con Orteman, con matices totalmente distintos, pero por eso creo que lo ganó bien el equipo franjeado. Yo he visto un equipo de Olimpia que preparó muy bien el partido, respetando los puntos fuertes y lo que tenía el equipo rival. Después de mucho tiempo he visto a un equipo de Olimpia tan comprometido tras la pérdida de pelota o cuando tenía que asumir una postura defensiva, donde todos mordían, el relevo que hacían, el orden, jugadores que se tiraban al piso, jugadores que ocupaban muy bien los espacios, y eso tuvo mucho que ver para que no pueda imponer su juego y su estilo también libertad, porque si bien es cierto, por momentos tuvo los primeros minutos tocando la pelota de un lado a otro, pero sin poder filtrar un pase entre línea o dañarlo a Olimpia en su defensa. Después consigue es cierto, Olimpia consigue la diferencia a partir de un pelotazo largo en el cual se produce el grave error de Barbosa y todo el mérito y la virtud del Pollo, que realmente está en un momento demasiado bueno, está en un momento dulce, como diría el finado Cayetano Red, y Olimpia después manejó el partido, supo en qué momento salir, tocar, moverla, hacerle correr a libertad, qué momento esperar otra vez. Y el sistema de juego, o lo que se dio principalmente en el segundo tiempo, la forma y la postura del equipo de Olimpia, ayudó mucho a los centrales. Por eso que resaltó mucho también de Alcaraz. Alcaraz era protegido por la postura que asumió el equipo, no es que salía a romper el juego en espacio abierto. Ese tipo de cobertura ya le cuesta mucho más a esta altura de Alcaraz, pero sacó un montón de pelota estando protegido en el área. Y hasta Olimpia pudo haber marcado más goles, porque lo del Pollo fue por centímetro la posición fuera del juego. Yo creo que cuando Orteman habla del ADN, en la conferencia un poco lo que va a apuntar el tema del compromiso, porque que Ale Silva retorne cuando subía Cougo, o el famoso tirarse a los pies, o hacer el recorrido hacia adentro de Estigarribia cuando subía Iván Ramírez. Ese tipo de cosas me parece que también apunta a lo que vos destacabas de lo otro, ¿no? Del compromiso de lo que es un partido de fútbol más allá de lo netamente táctico. Claro, para que no se hable que antes no y ahora sí. En el famoso partido con Luqueño, Silva estaba jugando muy bien y lo sacó el técnico, ¿verdad? O sea, viste que alguno puede decir, no, mira, ahora corren todo y antes no. En aquel partido, a uno de los mejores de Olimpia lo saca Borosito, lo que no fue un error en el que no incurrió Orteman, por ejemplo, en el juego del sábado. En Bristol, aprovecha y compra desde la comodidad de tu hogar todo lo que necesitas. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis, sí, hace tu pedido hoy mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sí. Destacar también lo meritorio para Olimpia y para Orteman de cómo en la semana armó el equipo. Lo que nos decía Marcelo Estigarribia, viernes había tendencia a que Roque no podía jugar, Saúl Salcedo también no llega al 100, y además también el equipo se tuvo que reinventar en pleno desarrollo de partido, jugando Alan Benítez de marcador central. Claro, porque si no estaba Salcedo, que fue sometido a pruebas, Rolón estaba afuera, Cáceres afuera, y Polenta no está todavía, entonces no había otro central. Y sumarle Richard Ortiz, que por allí te podía una mano en caso de emergencia, tampoco estaba disponible. Entonces hubo un montón de problemas para armar el equipo y después se dio otra vez en pleno desarrollo de partido. Es decir, un equipo que llegó diezmado, se plantó firme y sacó pecho y ganó bien el partido.
Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura y cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés, solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, are cobrata catuete. Orteman, hablando post partido y la victoria del Olimpia ante Libertad. Profesor, el análisis de que se puede hacer de este triunfo ante Libertad. Sí, le ganamos a un candidato al campeonato, un gran plantel, un gran equipo, una gran institución. El entrenador que hace 5 años desde que llegó a Paraguay marcó una idea de juego y ha subido salir campeón en este club y en Guaraní. Entonces creo que el mérito de lo que corrieron los jugadores hoy, de cuando tuvieron la pelota intentaron jugar, de leer las situaciones del juego, fue muy grande para nosotros y creo que todo lo que hicieron nos llevó a lograr este triunfo. En el primer tiempo se aglomeraban mucho los volantes, por eso el cambio de Jordan. ¿Y cómo vio a Alan Benítez en su función de central? Sí, a ver, nosotros con Jordan perdimos un poco de claridad a la hora que la tuvimos y no ocupábamos bien los espacios, salíamos a presionar bien, pero a su vez cuando ellos que tienen un muy buen circuito de juego nos giraban la pelota, no ocupábamos ese espacio y nos estaban complicando realmente. Entonces bueno, la idea de poner a Nico Domingo, que tiene experiencia, que conoce la posición y a su vez en la salida o después en la tenencia de pelota tiene mucha claridad y hace que el juego fluya muy rápido. ¿La otra pregunta cuál fue? La otra pregunta, ¿cómo vio a Alan Benítez en su función de central? Sí, a ver, Alan tiene muchísima energía. Es un jugador que entrena al máximo todos los partidos, todos los entrenamientos, que se venía preparando para ganarse su lugar, su espacio. Hoy por las lesiones que nos tocó a nosotros, le tocó entrar de central y bueno, creo que eso es lo bueno del que está hoy en día en el plantel. Lo hace muy competitivo semana a semana y está preparado para jugar en cualquier lugar, para ayudar al compañero, para ayudar al equipo. Hoy su equipo tuvo mucho carácter para quedarse con la victoria. El mensaje es, ante las situaciones complicadas, ¿vamos a meter mucha fuerza? A ver, yo creo que el fútbol es un juego de contacto y de fuerza. Cuando uno no tiene la pelota, de que todos tienen que correr. Y a la hora de tenerla, todos tenemos que hacer el esfuerzo para tenerla también y todos tenemos que participar. Entonces creo que estamos manejando las dos facetas bien. En el momento de tenerla, desde los centrales hasta los volantes, los laterales intentan armar esos circuitos de juego y a la hora de no tenerla, nuestros dos delanteros, la otra vez Roque y Pollo, ahora Néstor y Pollo, son los primeros sacrificados y todo el equipo lo sigue a ellos. ¿Por qué no llevó un zaguero central de oficio a la banca? Y si la idea era que en caso de necesidad este puesto lo ocupe Jordan Santa Cruz. A ver, no llevamos un zaguero central, primero porque Luis Cáceres tiene una pequeña fisura en el dedo de varias semanas y descansó. Rolón tenía una tendinitis también, estuvo 2 semanas sin entrenar y Diego todavía no estaba al 100% como para ir al banco. Entonces creo que yo teniendo hasta que la lesión de Richard, tengo a Richard y a Jordan que pueden ocupar esa función. Entonces sabíamos que en cualquier momento si podía pasar eso, podía venir Jordan de central. Alan ya en el entrenamiento había estado también de central dando una mano en algunos tácticos, entonces bueno, esa situación la podíamos tener cubierta nosotros. A pesar de la victoria y el buen juego, ¿qué mostró su equipo qué aspecto considera que puede mejorar? A ver, creo que mostró mucho carácter a la hora de jugar y a la hora de marcar. Teníamos falta de altura en pelotas paradas, en el juego aéreo, en el juego largo de ellos, y sin embargo la mayoría de nuestros jugadores confió en sus condiciones y cuando perdíamos tenían uno que los terminaba cubriendo. Entre los convocados no llamó a ningún central de oficio para la expectativa o en caso de emergencia, ya que fue necesario por la lesión de Saúl. Y ya tienen el reporte de la lesión de Saúl Salcedo. Y la siguiente consulta, ¿y si Alan Benítez sería la primera opción de recambio para ese sector? Ya respondí anteriormente lo de los centrales, lo que había sucedido, y hoy la primera opción es Jordan Santa Cruz, que en San Lorenzo con nosotros jugó central, ya en un momento acá jugó de central y de lateral también, que es un polifuncional, y hoy terminó siendo una emergencia porque también termina saliendo Jordan, y bueno, Saúl, que había tenido una pequeña molestia en la semana, sabíamos que no nos podía aguantar los 90 minutos, pero bueno, por consecuencia decidimos que entrara Nico
después sabiendo que teníamos a Otálvaro con experiencia poniendo de central o Alan que ya había participado en la semana. ¿Cuál es la situación de los jugadores lesionados y si estarían a disposición para el siguiente partido? Para el siguiente partido, bueno, a ver, Rolón ya hoy entrenó con el grupo que no estuvo convocado. Luis Cáceres tendría que empezar a entrenar el lunes. Bueno, tendremos que ver cómo evolucionan. Brian Ojeda le sigue faltando 2 o 3 semanas más hasta la cicatrización. Derlis González esta semana que viene tiene sus pruebas físicas para ver si la otra ya empieza con nosotros. Huguito ya está entrenando normal con nosotros, entonces venimos recuperando los jugadores de mejor manera. ¿En qué le parece que cambió el juego de Olimpia con el ingreso de Domingo en reemplazo de Santa Cruz? Creo que a la hora de manejar los tiempos tuvimos una salida más ágil nosotros, en el momento que tuvimos que desgastarlos un poco a ellos también, porque ellos nos desgastaron mucho con la tenencia, y nosotros el segundo tiempo en un momento con Nico la circulación era muy fluida y hacíamos que Libertad tuviera que correr atrás de la pelota, que obviamente por características de jugadores no es lo que más les gusta, y nosotros con Nico lo pudimos hacer de la mejor manera. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Gusto saludarte, doctor Gerardo Brusto. ¿Y cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia de este Cardinal. Bueno, charlábamos con Atilio Cabral y bueno, él hasta ahora le han llamado muchísimos presidentes de clubes de intermedia. Él nos decía que se mantiene todo igual, miembro del Consejo Ejecutivo por la Divisional Intermedia. Contanos, doctor, lo de la intermedia, debido que anoche hubo de nuevo un decreto de la Presidencia de la República. ¿Afectan algo? ¿Pudiste hablar con la gente del Ministerio de Salud? Sí, recién pude hablar con el viceministro, el doctor Hernán Martínez, que también consultó con la doctora Adriana Amarilla, con quien desde ayer que estamos conversando. La intermedia tiene un protocolo aprobado, tiene un calendario aprobado por todas las instituciones, y el ministro está ahora en una reunión. Creo que no le pudieron contactar, pero ellos me dan el ok para que todo siga como estaba previsto. O sea, el viernes arranca la intermedia. Sí. Y arranca con el método de hisopado solamente en caso de que haya... Sí. Así nos estamos manejando y no tenemos ningún problema. Hace casi un mes, Bruno, que están entrenando a los chicos de la intermedia. Sí. Y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Cada club se está manejando con su cuerpo médico, así que vamos a seguir. En primera división estamos con números bajísimos comparado con la población general, así que vamos a intentarlo. Eso recién le estaba diciendo al doctor Hernán Martínez. O sea, estas son decisiones que tomamos, pero que después, como vaya cursando el torneo, tomaremos decisiones de acuerdo a si vemos que no es posible, pero hay que entender, como le dije yo al doctor, estas son gente que hace un año está esperando. Un año, no hay ni una otra actividad económica que haya parado un año en el Paraguay. Y porque todos volvieron, los gastronómicos volvieron, los cines volvieron, los shopping volvieron, el fútbol de intermedia para abajo, que a lo mejor uno cree que es que no es profesional tal cual como es el de la primera división, es una actividad económica que mueve dinero y en un sector de la población muy necesitado. Entonces agradecemos nosotros siempre la predisposición del ministerio, la sensibilidad con este caso con la intermedia, que vamos a arrancar si Dios quiere este fin de semana, y si tenemos un cronograma que queremos seguir avanzando, que es en las demás categorías. Y ese avance en las demás categorías, ¿para cuándo sería? La primera vez la sé específicamente. Y hay un cronograma aprobado, Bruno, si querés voy a mirar ahora, tengo por acá que justo ayer pedí, a ver si tengo en este teléfono, a la doctora Amarilla le pasa, así que tengo que tener acá. El último cronograma aprobado es el 9 de abril arranca la intermedia, el 16 de abril la primera B, el 30 la primera C y fútbol femenino. Pero de cualquier manera, yo lo que aseguro hoy es que el 9 de abril, si Dios quiere, arranca la intermedia, y que todos los otros chicos, como son federados
y tienen protocolos aprobados, sedes habilitadas, van a seguir entrenando con la esperanza de que podamos arrancar en estas fechas que te dije recién. Y durante las prácticas que ya han tenido los equipos de intermedia, no se presentaron cuadros, no hubo infecciones masivas. Pero que se solucionaron, se aislaron algunos casos, se manejó internamente como se maneja también en primera división, ¿verdad? Lo que pasa es que no se socializó y no tuvimos ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces, doctor, el Ministerio de Salud dio el ok para que arranque la intermedia viernes. Bueno, voy a aclarar, lo que él me lo dio el viceministro, el doctor Hernán Martínez, la doctora Adriana Amarilla. No pude hablar con el ministro porque está en reunión, pero ellos dan por hecho, porque como me aclararon, tenemos protocolos y calendarios aprobados con anterioridad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, abrazo. Un abrazo. El doctor Gerardo Bruste, y entonces luz verde para la intermedia, según le comunicaban desde el Viceministerio de Salud al doctor Bruste y de la APF. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Miércoles de descuentos reales. Miércoles de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Y hoy aprovecha pagando con el método QR, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Garnero, el técnico liberteño. ¿Cuál fue la sensación que tuvo al ver que el equipo intentaba generar juego ofensivo, pero no lograba concretar? ¿Por qué costó tanto? Qué buena pregunta. Y nos costó, yo creo que iniciamos el juego muy bien, controlando al rival, teniendo mucha posesión, no éramos quizá precisos y claros para poder terminar, pero el juego estaba controlado. Vino la jugada del gol y eso obviamente cambió los estados de ánimo y le dimos la posibilidad a un equipo que tiene muy buenos futbolistas de manejar por momentos el tiempo del juego. Después con apuro buscamos, no fuimos claros, pero no tuvimos esa claridad para poder terminar jugadas. ¿Por dónde marcó la diferencia el equipo rival? En el gol. ¿Por qué el cambio a Merlini? ¿Fue un cambio táctico o simplemente para resguardarlo para el partido de Copa? No, creíamos que con más presencia dentro del área, en el caso de Seba, íbamos a poder disputar más, íbamos a poder terminar mejor la jugada, y la verdad que no fue tan así, nos costó en ese segundo tiempo, quizás la ansiedad, el apuro, se suma al cansancio. No tuvimos esa precisión para poder encontrar a los delanteros en buenas posiciones. Claro dominador en el segundo tiempo de su equipo, profe, pero desatención en la saga defensiva que costó un partido donde lo ubicarían como único líder, en caso de haberlo ganado. ¿Preocupa esa desatención de cara a lo que se viene? No, obviamente que nosotros somos un equipo y jugamos, tenemos la intención de ser protagonistas, creo que el equipo lo hizo bien. Obviamente, como todos, cometemos errores. Y lamentablemente ese error significó el gol que a la larga termina siendo el resultado final, pero estamos creciendo mucho como equipo y creo que el equipo hizo un gran partido. Obviamente que el resultado empaña un buen rendimiento, no jugamos contra un gran rival, lo dominamos en gran parte del juego, quizás no pudimos ser efectivos y contundentes, generar más situaciones de las que buscamos generar. ¿Le parece que por momentos se equivocaron en el camino en busca del empate, sobre todo en el segundo tiempo? No, buscamos, intentamos por dentro, el rival también ya se había replegado, no estaba sencillo entrar, buscamos distintas alternativas, como lo hicimos en el primer tiempo. El primer tiempo estábamos dominando por dentro, después sorprendíamos por fuera, quizás no tuvimos buenas terminaciones, pero el equipo intentó
llegar al empate de todas maneras, buscando mucho por arriba, donde ya habíamos puesto a Alexander Barbosa adelante, ellos se le había ido un central, entonces era una alternativa viable, lamentablemente no fue efectiva. ¿Cuál es la virtud del por qué Libertad no es el de las primeras fechas y si las bajas condicionan el rendimiento del equipo? No es el de las primeras fechas, yo creo que hoy jugó uno de los mejores partidos de Libertad. No obtuvo el resultado, pero jugó un muy buen partido. ¿Piensa que el equipo está en bajada en cuanto a nivel? Y si piensa así, ¿a qué piensa que se debe esa cuestión? No pienso así, como te dije recién, para mí fue uno de los mejores juegos. En partidos donde tuvimos resultados, quizás tuvimos menos volumen de juego que hoy. Hoy el resultado, como todo juego, es lo más importante, te deja triste no haber conseguido, pero vi rendimientos individuales y colectivos muy buenos que me ilusionan mucho. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella, sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo y bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Prueba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Pollo Recalde tiene una potencia impresionante, ¿verdad? O sea, es que es motivo de charla de los muchachos, porque la otra vez alguien ya me dijo que la forma en la que protege el balón, ¿verdad?, es muy difícil sacarle la pelota a él. Y yo le decía, usa las manos, y en las manos tiene mucha fuerza también. Pero el tema del fútbol de salón, la cadera como pone. La cadera. A Maíz lo hizo volar con la cadera, siendo que Maíz tenía. Y el jugador anterior, a Maíz, el jugador de Cerro, en la previa al clásico. Y eso se nota también mucho. Hay partidos anteriores donde muestra utilizar muy bien ese recurso. El tema de la cadera, la nalga, esa parte. Por ejemplo, hay una jugada emblemática aquí, de un tipo que juega muy bien al fútbol de salón también, como Riquelme con el Topo Cáceres, ¿se acuerdan? El famoso gol de Boca contra Libertad, que el Topo se va con todo y Riquelme le mete la cadera, le saca unos metros y después va y hace, y Boca elimina a Libertad aquí en el Defensor del Chaco. 2007. Es un recurso del 2007, un recurso muy importante que sirve para sacarte al último hombre, como lo viene haciendo Recalde últimamente. Y no es falta, ¿verdad? Es como el hombro a hombro. Si con la cadera, hay jugadores que a veces al saltar, o en ese movimiento que vos estás describiendo, le hace un golpecito con la cintura y le desequilibra lo deja fuera de acción. Claro, porque le sorprende. Y Pollo utiliza muchísimo ese recurso. Muy bien, ahora que está jugando un metro más adelante, se nota mucho más. ¿El gol? ¿Sí? No el que subió. Pero Pollo, el gol anulado. Sí. Es la descripción de todo lo que ustedes están hablando. Fíjense cómo Javi Báez, que es un tipo potente, sí, le ganó. No le puede ni siquiera pelear la pelota. O sea, esa jugada le mostrar para el oyente que bueno, ¿qué es lo que estamos teorizando? Ese gol que nos subió, no porque Pollo haya hecho alguna maniobra ilícita, sino porque él arranca desde la posición adelantada. Ahora, lo que quería decirte es que Pollo Recalde, vos tenés la grabación, él también hay intuición en la jugada, porque lo que dijo él es que Barbosa lo vio vos sabés que después de escuchar las declaraciones vi la televisión y Barbosa hace un golpe de vista pero hacia el lado izquierdo, y lo que nos espera es que Recalde tenga la intuición de ir a la derecha, que es donde engancha a Barbosa, y ahí es donde le roba la pelota. Si eso le pasó a Barbosa, que Libertad le haga un test rápido. Sí, porque porque Barbosa hace, a ver, Pollo es inteligente, pero Barbosa hace lo que hace cualquiera cuando no hay rival. Si él es zurdo
¿Hacia dónde va a salir? A lo sumo, ¿sabes qué hacen los top? El famoso, hacen la finta y luego con la parte externa salís hacia el otro lado. Sí, pero ¿por qué no le pasó a Martín Silva? ¿Por qué no le dio nomás la pelota a Martín Silva? Y se confió. Se confió. O sea, yo creo que él no sabía quién era Pollo Recalde. Estaba muy lejos. Bruno, Pollo. No lo registró el Pollo. Yo coincido eso. No, pero en el golpe de vista cuando lo ve, cuando te digo, lo vio hacia la izquierda. Cuando te digo no lo registró, estamos hablando del mejor. Te digo, era uno más. Capaz pensó que era, no sé, el centro delantero de ponerle a los equipos que él enfrentó. No, ¿cómo no? Barbosa no le va a conocer a Pollo, o sea, no. Y si le conoce y hace eso, primero de no darle a Silva y después salir por tu lado ciego, estamos hablando de un tipo que todavía no se adaptó a la vida, o sea, al fútbol paraguayo. No, yo creo que Barbosa pensó que el jugador iba a ir hacia la izquierda. Pero lo que no se esperó es que él haya atropellado a la derecha, porque ahí está lo que vos estás diciendo. Intuición. Y por eso generalmente el jugador que viene nunca, o sea, el Pollo nunca se iba a ir a la izquierda. Ahí la intuición de Barbosa fue malísima, y de un jugador profesional de fútbol habla muy mal, ¿verdad? Porque jamás el Pollo hubiera sido lógico que el Pollo pique para un sector que no es el suyo cuando la pelota está en el otro. O sea, lo lógico y lo que se dio que el Pollo iba a picar acá. Pensó que iba a enganchar hacia la izquierda. Pero esa es la ilógica. Sí, pero esa ilógica que Recalde vaya a buscar ahí. Por un montón de cosas, y ya habían varios minutos. Si será lo que vos decís, que capaz que no lo conocía Recalde, pero por lo menos sabía que era diestro. ¿Cómo ¿verdad? vas a ver? No lo conoce, sabe. Claro, por lo menos sabía que era diestro y que lo más lógico era que pique al sector para su perfil y no al otro sector. Hay un error muy grave en todo, en el concepto, hasta en la viveza, en varias cosas. Porque la pelota de Alcaraz era así. Arreglate a ver cómo podés ahí. La primera señal de que Barbosa se sobreconfió es no darle la pelota a Martín Silva. Primer punto. Porque si vos estás, cuando vos como defensor le das al arquero, cuando vos estás comprometido, cuando vos sentís que hay peligro real de que pierda la pelota, allí es donde vos cedes. O sea, cuando vos no cedes el balón es porque una de dos, no te percataste de que hay un rival, y segundo, si te percataste, yo a este le voy a haciendo. No, eso después metió Turo y cómo le pega. ¿Sabes que hay un tema también, Bruno, Federico, Daniel? Que no todos los delanteros de verdad van a disputar la pelota. Pues se van nomás delanteros y como haciendo sombra. De camino sombra. Claro. Pero este fue en serio a disputarle. Sí. Yo creo que eso es lo que no se esperó de ninguna manera Barbosa, y se confió. Y además también perdió la referencia, porque él perdió la referencia. No sabía en qué parte estaba Recalde. Fíjate que miró hacia la izquierda, dio un golpe de vista a la izquierda y ya lo vio a Pollo cerca. Y después ya no sabía dónde estaba Pollo. Y él se confió en su velocidad y se quiso abrir al lado opuesto del cual tendría que abrirse. Yo lo que planteaba, Bruno, compraría si es que la jugada era, hace la finta Barbosa y luego el movimiento que te dije, con la parte externa quiere salir por su lado derecho, la izquierda de Pollo, y le adivina. Y ahí diría, mira un poco, es la típica de en una ejecución de penal cuando el arquero le dice pateame hacia la izquierda y te trabaja la cabeza y se da la contrarreacción. Pero acá, yo te digo, Barbosa lo termina entre comillas salvando de que se llama Barbosa y pagaron un platal. Si esto lo hacía un sub-19. Claro, como pasaba con el técnico lo sacaba con Jordan, que lo sacaban por el tiro libre que le hizo a Merlini, y que significó un tiro libre muy peligroso por parte de la cual lo sacó Ortman después de eso. Y otra cosa que está mal, acá estamos en la mesa fríamente, sí, hay que decidir el segundo, ¿verdad? Pero uno tiene el derecho también a decir el tema de posicionamiento. Cuando se va retrocediendo así, el arquero tiene que esperar la pelota en el segundo palo. Los arqueros, cuando el diestro va retrocediendo, se paran allá para evitar el peligro de gol, ¿verdad? Que la pelota no vaya directamente al arco. Es algo que vos vas a ver en el fútbol internacional, más porque son gente de más. Pero Silva tiene la capacidad. ¿Dónde estaba Silva? En línea recta, a un tipo que era zurdo y que le venía picando la pelota. Por eso Silva estaba muy mal ubicado también. Cuando se produce el error, vos mirá y Silva estaba en el primer palo, cuando lo real tendría que haber estado en el otro palo para esperar el pase cruzado mucho más cómodo por parte del defensor. Lo hace aquí Aguilar, lo hizo Silva, lo hizo Martínez. Pero igual en esa posición donde estaba Martín Silva, si Barbosa le daba
Pero era con el empeine. Era darle una con el empeine. Y ahí Martín Silva tenía que reventarla. Otros defensores. Era un pase un poco más complicado. Otros defensores que tienen la confianza, la técnica y la inteligencia, con un movimiento de cintura le hace perder referencia al delantero. Pero tenés que hacerlo. Yo ya he visto a Patiño. ¿Cómo eso? Y vienes vos te mueves un pequeño movimiento que el jugador a veces o sea, el famoso amagar. Y eso el experto era el gran Carlos Gamarra, que hacía pasar la larga toda también, claro, con un movimiento de cintura que porque el jugador tenía el físico y no tanto la pelota. Y no, pero el Vale Tereí fue sentado acá, hermano. Ahí esa jugada fue rápida. Fue un pelotazo y el otro viene a 100 kilómetros por hora. Es que vas a estar haciendo un amago ahí. Un amago. No, pero el cintura sobre la marcha desorienta, Bruno. Ariel, él no tiene cintura. Ahí ya otra cosa. Él es flaco, espigado, no tiene cintura. ¿Sabes quién hizo la jugada? ¿Sabes quién lo hace? Hasta Cabral lo hace. Cabral por una cuestión. Él suele sacarse con una amago al hombre. Pero como ustedes dicen, perdió mucho tiempo en 3 acciones. Primero en dejar picar la pelota ya tantas veces, después en el tema de mirar y después en la culminación de tanto error es justamente la finta que hace. Vos sabés que una vez como relator le cuesta mucho porque o era alabar lo que hizo Pollo Recalde o hacer más hincapié, cargar la tinta en el error de Barbosa. Pero creo que en el relato hicimos las dos cosas, pero más hincapié en lo de Barbosa porque fue algo insospechado, porque fíjense también en la imagen el gesto que hace Martín Silva, el gesto de con las dos manos, ¿verdad? Dice, como diciendo, mira lo que hiciste. O sea, esto es una paparruchada, esto es una, no sé qué gestos habrán hecho ahí en Avenida España, ¿verdad? Pero sí, el tema de los gestos. Pues reitero, el tipo que más plata costó, porque ahí también Bruno, uno coloca el tema de acción y reacción. Si no hubiese existido el error, no se producía la genialidad de Pollo. Entonces, por eso cuando uno habla de los conceptos de los errores forzados y no forzados, lo de Barbosa no es un error forzado. Él habilitó para que después ocurra, y en el análisis del partido, ¿dónde está el gran mérito de Pollo? Que él tiene el gol fácil, porque Franco no pudo capitalizar un error más convencional contra Alfredo Aguilar. Entonces, se puede hacer ese juego, pero en algún momento no va a ser 50-50. O sea, entonces está bien que se hable de lo de Barbosa, y el movimiento que decía Ariel engaña tanto que ayer se dio en la cancha de Cerro y cuando con el Pulpito y quiero decir que digo porque el Pulpito hace mucho también esta jugada, la de la cintura, que no se limita al tema del defensor. El gol de Robert Morales, fíjense, cuando Robert pica, le da el balón, él hace un movimiento, él nunca toca la pelota, y en ese momento los 4 zagueros de Sol de América dan un paso hacia atrás. O sea, el movimiento de cintura que haces va a engañar siempre. Totalmente lo imprevisto fue. Claro, o sea, cuando vos esperás algo, no es que siempre tenés que estar en contacto con el balón. Y Barbosa hace todo mal. Y bueno, y está bien lo que aporta Johnny. En el blooper de Nacional, Garay hace y está mal ubicado Rojas. Claro. Porque Garay zurdo también va a retroceder igual que Barbosa. Y Rojas, en lugar de darle la opción del toque suave al segundo palo, se para el primer palo, le tira una piedra Garay, y Rojas responde con un pelotazo que le pega a Garay y termina en gol, el del blooper. Que si no fuera porque se determinó que no tocó la pelota Orsusa, era el blooper del año. Vos si a la izquierda del arquero tendría que haberse ido. Es que el arquero siempre, a la izquierda. Para un zurdo a la izquierda, para un diestro a la derecha. Es así porque le da la facilidad del toque con la cara interna del pie, y no con el empeine, que te sale una mucho más difícil. Y el segundo, lo hacen todos los arqueros, fíjate vos. Claro. Van y salen del arco. ¿Por qué salen del arco? Porque si la pelota le pasa debajo de la suela, se va afuera. Eso es un mandato, pero en cambio en el medio se cruza, te pasa debajo de la suela y es gol en contra. Y el segundo punto a esa jugada, y viene como anillo al dedo, el blooper del Jueves Santo, es que si eventualmente ese pase, que tiene muchísimo riesgo al estar en la misma línea detrás del gol, el arquero, cuando tiene ese balón, tiene a su defensor como primer obstáculo. Por eso siempre se le pide al arquero a que haga una especie de diagonal al pasador. Lo que está claro es que en esa jugada ni Silva quería mostrarse demasiado, y ni Barbosa tenía demasiadas intenciones. Y hasta me animo a decir, por eso la importancia de la inteligencia del juego, de las jugadas.
Uno hasta se pregunta si Pollo hubiera corrido tan fuerte si es que el arquero era alguien que no sea Martín Silva, entiéndase, un Alfredo Aguilar. Porque muchas veces los que presionan saben también, este es un zaguero medio limitado. O decir, mira, este zaguero tiene, pero su arquero es limitado. Entonces vas a ir con otro brío, con otra velocidad a esa presión. Y hay que decir, Pollo en estos momentos tiene eso de que es y se siente superior en cada jugada. Y los rivales también saben. Por eso yo achacaba lo de Barbosa, que es un desconocimiento profundo. Y en la jugada del gol anulado, Báez se siente pero desesperado cuando no le levantan la bandera, porque ya en ese mano a mano, eso que vos citabas del tema de cómo protege la pelota, allí es imposible en estos momentos de sacar el balón a Recalde. Pollo Recalde. Hoy el equipo se comportó, sabíamos que este partido era una final, un equipo muy bueno, sabemos del sistema del profe Garnero, había que hacer el desgaste físico, bueno, conseguimos el gol y luego cuando teníamos que correr, hicimos cuando teníamos que jugar también y bueno, ahí creo que el equipo salió la figura. Jorge, ya desde era una jugada estudiada eso, cuando Antolín saca la pelota, vos intuiste ese error de Barbosa para poder pelearla. La verdad que yo le iba a anticipar por la izquierda y cuando veo que hace el golpe de vista, como que intuí que iba a sacar a su lado derecho. Bueno, me fui por ese lado y me quedo enfrente, contento por el gol, como te digo, muy bueno por conseguir muy temprano también ese gol que por ahí hizo que nos paremos bien y aguantemos ahí a la mitad de la cancha. Bueno, y después de contra tuvieron la oportunidad también de aumentar. Sí, es un equipo que manda a sus jugadores muy adelante, es un equipo que juega muy adelante en las líneas. Sabemos que en la pérdida del balón de ellos iban a haber mucho espacio y teníamos que aprovechar lo más rápido antes que se armen de nuevo. Porque no festejaste tanto el gol, Pollo, o sea, hay un respeto por Libertad, el club donde te iniciaste futbolísticamente. Sí, la verdad que sí, más que nada por la gente, por el apoyo siempre, que por ahí cuando salí del club se dijeron muchas cosas que no fueron así, bueno, pero gracias a Dios ahora estoy pasando un lindo momento en Olimpia, me siento cómodo y bueno, me debo a este club y tengo que hacer lo mejor de mí en cada partido, o sea, tengo que dar lo mejor. ¿Consideras que estás pasando por tu mejor momento futbolístico en toda tu carrera, Jorge, ya que se te está dando los goles en forma de seguida? Sí, como te digo, más que nada me siento contento en el club, creo que encontré mi lugar, se me están dando los goles y bueno, eso a uno lo motiva para estar ahí cerca del área, para cada partido tratar de marcar los goles y bueno, como te digo, trato de pescar ahí algún rebote, de marcar el pase para ayudar al equipo en lo que me corresponde a mí como delantero, que es hacer los goles. ¿El gol que gritaste, Pollo, no subió al marcador? No grité el gol, sino que fue a gritar ahí con los compañeros. Como te digo, es un rival muy difícil, era un rival directo al título. Sabíamos que no podíamos dejar que sumen ellos y bueno, que por ahí eso iba a ser un poco de alivio sabiendo que ellos se nos iban encima cargándole con el delantero alto que era Tacuara y ya metiéndola a su central de Barbosa que por ahí alguna pelota podía quedar picando en esa área. ¿Pero tuviste offside? Sí, lastimosamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, iremos repasando los resultados, cómo está la tabla. El tema próxima fecha picante tuvo Francisco Chiquiarse en la conferencia de prensa. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora mismo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y además control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evolución a tu futuro. Bueno, el 12 de octubre le ganó a River 2-0. Nacional le ganó a Guaraní 2-0. ¿Qué pasa con Guaraní?
Qué mal todo Guaraní. Lo que erró Maná, después busca rechazar a Morel, pega por su pecho y resulta un pase gol para el segundo gol de Nacional. En la cara de Priori, ¿no? Parece que está todo... La mala onda, la mala energía ronda, le invade a Dos Bocas. Guaireña le ganó al Luqueño 3-0. Libertad perdió ante Olimpia 1-0 y Cerro le ganó a Sol de América 1-0. La tabla hoy, ¿cómo está? Olimpia 19, por diferencia de goles se le coloca en esta posición a Olimpia. Libertad 19, Guaireña 19 y Cerro 19. Nacional tiene 18 y después ya viene Luqueño con 13 puntos. Próxima fecha, sábado 18-15, Sol Nacional, sábado 20-30 Manuel Ferreira, Olimpia 12 de octubre, domingo 18-15 Luqueño Cerro Feliciano Cáceres, domingo Tuyucuá, Libertad Guaireña y lunes 19 horas Guaraní River en Dos Bocas. Yo no creo que lleguemos a 4 equipos, bueno, 3 puede ser, pero se define por la diferencia de goles, primero, goles a favor, segundo, tercero, goles marcados de visitante, y si en los 3 casos, ¿ese tercer criterio? Sí, y el cuarto criterio es, si hay empate en los 3 casos, sorteo. ¿Vos te imaginas llegar a un sorteo para ver quién es el campeón? O hacer tus goles, ¿cuántos goles marcaste de visitante? No, es un mamar. Nunca se dio, ¿verdad? Qué feo, ¿no? No, yo les cuento el reglamento. Yo nunca. Es feo. Es feo. No, pero así se va a venir el campeonato. Les cuento nomás, ya a chiquearse al aire. Maxivit C y Maxivit C sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y también te protege. Maxivit, tu supervitamina de cada día. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30.000 colores, y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Resicolor, una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas médicas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. 0994-310-419. Reiva te cuida. Vamos a escucharlo íntegramente a Francisco Chiqui Arce. Picante dije porque cerró la conferencia diciendo, nos ven como que si fuera que Cerro está último en la tabla. Y no, yo no lo escuchaba con mucha paciencia a Chiqui, ¿verdad? O por lo menos, bueno, las preguntas también que le hacían todos los colegas, ¿verdad? Escuchan un poco atentamente. A mí me llamó mucho la atención las preguntas que le hacían a Chiqui, ¿verdad? Pero estaba a la defensiva. ¿Vos decís que estaba a la defensiva? Para mí estaba a la defensiva. Muy a la defensiva. Y puede ser, puede entender que se quiere desmeritar a Cerro, y desde su perspectiva, que él entienda así, digo. Pues yo no creo que nadie quiera desmeritar a Cerro. No, pero se resaltó sus virtudes. ¿Cómo te va a desmeritar si Sol no jugó mal tampoco? ¿verdad? Jugó bien. Por eso que es un rival Ever que rápido, en un par de semanas, como jugó su equipo a su imagen y semejanza, porque es el estilo de Ever. Vamos a escuchar, escuchen, porque Federico, ¿puedo escuchar atentamente? Dani, ¿pueden escuchar atentamente? Ponerla Chiqui íntegramente. Estoy muy contento, igual que todos los que formamos esta gran familia cerrista, porque volvimos a llegar a la punta. Tuvimos en la primera rueda especialmente varios inconvenientes
hoy estamos repuestos prácticamente total de todo, de todas esas dificultades que habíamos tenido. Estamos prácticamente completos con el elenco y disputando con los otros 3 equipos la primera posición. Eso me deja muy contento. Hoy estuvo Jan observando el juego en el estadio. ¿Qué nos puede comentar sobre el arquero? Y eso, que ya está aquí, va a comenzar a trabajar a partir de mañana. Es un muchacho joven para la posición, con muchísimas condiciones, ya con una experiencia importante y con características muy buenas como para poder tener su lugar en el equipo, porque es un gran atajador y también, como otra característica, juega muy bien con el pie. ¿Esperaba un partido como el que se lo planteó hoy este equipo de Sol de América? Sí, lo esperábamos, y desde el primer día que comenzamos a entrar en la cancha para trabajarlo en cuanto a tácticamente y en cuanto a la estrategia, acertamos un poco en la manera táctica cómo se iban a parar y el tipo de juego que iban a proponer, porque al profe lo conocemos perfectamente y él a nosotros también, por el hecho de habernos enfrentado ya varias veces con otros equipos. También fue mi entrenador en mi época de futbolista y esperábamos que el encuentro sí realmente fuera duro, trabajado tácticamente, tapado en varios sectores como lo fue, y por eso valoramos mucho más todavía la victoria. Cerro llegó bastante, pero faltó la estocada final para que el triunfo sea abultado. ¿Qué sensación le deja esta victoria ajustada de cara a lo que se viene? De mucha tranquilidad por el crecimiento que estamos teniendo. Es la cuarta victoria seguida que estamos consiguiendo. Eso nos ha recolocado en esta posición de privilegio, que no es fácil en un torneo tan corto, que tiene 4 fechas menos que lo que normalmente solemos jugar aquí en los campeonatos paraguayos. Hoy estamos en alza. En algún momento, en algún partido, esas oportunidades van a ser convertidas todas y ganaremos de manera más holgada, digámoslo. Lo importante es que el equipo sigue insistiendo, intenta pulir cada vez más o sacar alguna variante más cuando los rivales nos complican, como pasa en todos los partidos, y eso nos deja con bastante optimista en cuanto al futuro cercano que podemos tener en cuanto a la finalización del torneo. ¿Cómo lo vio a Enzo Jiménez hoy jugando como lateral? Y si nos puede comentar cómo va evolucionando Alberto Espínola y para cuándo estaría. Para cuándo es difícil decir exactamente, no lo van día a día, ya está con el preparador físico, con los preparadores físicos, está trabajando en la cancha. Eso en relación a Beto. Me pareció muy correcta la actuación de Enzo. Es normal que tenga algunas dificultades o algunas cuestiones que vaya a tener que ir puliendo, porque viene de una posición más avanzada a jugar atrás y a veces los recorridos son diferentes, los tiempos para cobertura o como para poder realizar una marcación individual son totalmente distintas a jugar de volante por fuera o de extremo como es su posición normal, pero nos dio una mano muy importante en el partido de hoy jugando en esa posición. ¿Se sintió incómodo el equipo con la presión alta de Sol? ¿Dio la sensación que hubo algunas imprecisiones en la salida? No, nos gusta mucho cuando nos hacen eso, porque trabajamos, es lo que más trabajamos y es lo que más buscamos romper en el día a día o el tiempo de trabajo que tenemos. A veces se mira solamente cuando ocurren los errores, pero no se ven todas las veces que hemos podido pasar esa primera presión y creado peligro en el arco rival. Más allá de que no acostumbra a hablar sobre casos individuales, ¿cómo ve a Santiago Arzamendia tras superar un largo parate y volver a jugar? ¿Ya va recuperando su plenitud física? Sí, está entero, está físicamente entero, por eso ya lo trajimos para que de a poco, así como dice él, después de mucho tiempo de la inactividad pueda volver a retomar el ritmo, la confianza para jugar a ese nivel que él nos ha dado desde que está con nosotros. Y también a eso me refería al principio, que son de las cuestiones que nos ponen tranquilos, contentos, porque vamos teniendo al plantel prácticamente completo. ¿Se sufrió más por las jugadas que no se pudieron concretar que por las llegadas del rival? La primera pregunta y después continúo. Yo creo que ahí, voy a decir algo yo creo que hay una tendencia a la evaluación negativa de parte de algunas personas cuando no conseguimos concretar o no ganamos los partidos como todo el mundo cree que jugamos contra nadie a veces o tenemos que golear todos los partidos. No es así. Hoy enfrentamos a un equipo que también juega su propio campeonato, que no pueden salir de un momento difícil, y enfrentamos a un cuerpo técnico de nivel, de selección, a un maestro dirigiéndolos. O sea, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta.
Después, ¿qué sería más duro, más complicado, más preocupante si no creáramos las chances, ¿no? Sí entiendo y acepto que podríamos ser más prácticos, podríamos ser más simples, podríamos estar más serenos para poder concretar, porque llegamos, creo que ahora me decía el analista nuestro, y voy a decir que lo dice el analista, porque si lo digo yo van a decir que como si fuera que justifica supuestamente lo inverso a lo que la gente cree, que se sufre apenas, se gana apenas, que creamos 9 chances claras de convertir y tuvimos como 12 disparos al arco, no es que ellos tuvieron una, nosotros tuvimos una y el partido fue sufrido en todo su trámite. Cuando el rival ataca hay que defender, cuando nosotros atacamos hay que achicar espacio. Todos los equipos del mundo juegan de esa manera. Y estas 4 victorias consecutivas posicionan a Cerro entre los primeros del campeonato. ¿Cree que definitivamente terminaron esas confusiones en el funcionamiento, ya sea individual o de equipo, que se tuvo en algún que otro partido? No, solamente tuvimos confusión en un partido contra Nacional, no, tampoco es tan así. Tuvimos inconvenientes y yo me acuerdo muy bien que comencé a recordarlos aquí mismo en este lugar, después de que volvimos a ganar y no en momentos de derrota. Perdimos el partido contra Libertad con una actuación bastante deficiente de ciertas personas, diría yo, para no meterme de vuelta en eso. En el partido contra Olimpia tuvimos nuestras chances y perdimos, y Nacional sí tuvimos una actuación deficiente y el rival jugó un gran partido, como viene haciendo prácticamente en todo lo que está jugando hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta todos esos detalles, y todavía ni comenté que perdimos 12 o 13 futbolistas por el tema del COVID, hoy estamos punteros y hay cierto momento que parece que estamos coleros. Felicidades por la victoria que lo ubica como uno de los líderes del campeonato. Consultarle por el trabajo de Miguel Martínez y si ya pudo conversar con Jean Paulo. No, todavía no, hablé por teléfono con Jean cuando los directivos, como normalmente se hace ese procedimiento, avisaron que ya estaba prácticamente hecho y que yo pudiera conversar con él para pautar algunas cosas. Hablé con él después otra vez, una vez más, y después ya por mensaje. Y Miguel no es algo nuevo para nosotros. Miguel es un chico que conocemos muy bien, que las veces que ha jugado ha mostrado mucha serenidad y ha respondido bien cada vez que ha sido exigido, como tiene que ser un arquero de equipo grande. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ¿lo escucharon a chiquillas? Sí. Cuando ustedes hablaban del tema de que está la defensiva o estaba corto, yo había utilizado ese término hace un par de partidos y yo lo tomo más porque me pareció muy rico y salgo un rato de lo que fue propiamente el análisis del partido, cuando él habla de una tendencia, la cual parcialmente estoy de acuerdo con el técnico de Cerro Porteño, pero cuando él dice, espera, yo ya respondí eso y di mi parecer hace un par de conferencias. Entonces, cuando se le achaca nuevamente, es como que, espera, yo ya respondí eso. Yo lo tomo más desde ese lado. Lo otro, cuando él habla de la tendencia, y por eso hace rato, inclusive acá estamos hablando fuera de micrófono, por lo apasionante que es el tema, el fútbol, cuando hablábamos lo de Barbosa y algunas cuestiones, no se puede negar que hoy en día la tendencia, y esto pasa inclusive en el trato de la información, en la conducta de medios, de personas, se resalta más lo negativo que lo positivo. O sea, eso está bien definido. Si un jugador mete 9 muy buenos pases, pero que no van a terminar en goles, pero ese jugador justo en la 10ª tiene un error y ese termina en gol en contra, se va a achacar. Me dirás que es un lado cínico, que es un lado injusto, pero ocurre, porque fue la pregunta de Juanma con el tema de la presión de Sol, y en eso ayer comentábamos en la transmisión, porque una vez yo a Chiqui le pregunté después de un Cerro Libertad, el que se gana con el golazo de Pachi Carrizo, donde Cerro, cuando le hacen presión alta, Cerro no divide la pelota, porque dividir sería, entre comillas, darle la razón al otro, y yo no me esperaba eso cuando todo el mundo sabe cómo sale Cerro Porteño. Y ayer en un momento del partido estaba muy bueno el encuentro, porque era, vos me vas a presionar, yo te voy a seguir saliendo, y hace rato cuando hablábamos, en algún momento y en alguna parcela del campo de juego se tiene que dar la ventaja cuando alguien te presiona alto, y esa zona fue justamente de Mateus, ya sea con Villalba, ya sea con Cougo
ojo el Jiménez, entonces se daba esa ventaja. Entonces yo creo que él apuntaba a eso, pero también reconoce, porque acá estábamos hablando, el partido mereció tener un resultado un poco más abultado. Y yo creo que Cerro fue uno de los grandes responsables de que el partido llegue con suspenso a la recta final, porque también había generado mucho cuando el Mudo dice fuimos superiores. Yo en ningún momento lo vi a Sol superior a Cerro Porteño. Sí lo vi en ese rol de mira cómo le complicó el partido y le hizo sudar al equipo de Chiqui. Pero si entraba la de Mateus para Boselli ya en el primer tiempo, o el pase de Morales para Mateus al inicio del segundo tiempo, no sé si se llegaba a hablar de esto, pero yo, o sea, a Chiqui lo que lo noto es que, no sé si en el día a día, o en ese mundo tan particular que es el entorno de uno, entienden que no había un reconocimiento al equipo que el año pasado desplegó probablemente el mejor fútbol de nuestro medio, y que por dimes y diretes se había alejado de la punta. Por eso en esa recta final cuando dice, espera, nosotros somos punteros también. Un Cerro mucho más terrenal, ¿verdad?, que el del campeonato, donde juega todos los partidos casi 8 puntos. Porque yo lo que veo en Arce es que ahora sufre mucho más los partidos que antes, porque el equipo en sí, Guaraní le sacó la pelota todo el segundo tiempo, ni hablar Guaireña, ayer Sol de América lo sorprendió y le sacó la pelota en un momento, y vos ves esos primeros planos y te das cuenta que muchas veces en la conferencia de prensa la procesión va por todo lo que se vivió en los 90 minutos. Y en cuanto a la pregunta, acá estaba buscando, es muy propio, y había leído alguna vez la anécdota de Fernando Morena, que es el goleador de Peñarol. Él hizo 7 goles en un partido. Acá tengo el partido, le hizo 7 goles a Huracán Buceo en el Centenario en 1978, pero falló un penal. La primera pregunta de la prensa fue, y lo cuenta, le dijo, lástima que erraste el penal, Fernando, así comenzó la conferencia. 7 goles había hecho y falló el penal contra Huracán Buceo en el 78. A Orteman también, y muchas veces que te has informado le preguntan ¿por qué no puso ni un defensor en el banco? ¿Verdad? Sí. Cuando se sabía que todos estaban imposibilitados para estar en el banco de suplentes. Yo creo que eso saca un poco también entendiendo al técnico, entendiendo el tema de la defensiva, de disfruten esto, lo que está diciendo Dani, porque no es malo del año pasado, no nos ganamos con tanta, ahora está más ajustado el tema, tiene su laguna, el equipo tiene sus lapsos. El mejor ejemplo de eso, Federico, sí. Bruno, Ariel, hoy, quiérase o no, y ahí vamos, y yo entiendo, hoy Cerro está jugando con un esquema que no era el plan A de Arce. Claro. Hoy juega con doble 9. A ver, Morales la está rompiendo y es un delantero que probablemente su característica ayuda a Pachi. Pachi ahora es jugador de los últimos 40 minutos. Y entró después de mucho tiempo. Claro, no, o sea, voy nomás. Hablando 4, 5. Y todo eso se da en el famoso quiebre del segundo tiempo contra River. Y después, desde el partido contra el 12, ya lo instala desde ese lado. Eso también para demostrar que muchas veces, porque ¿cuál era el término que se le endilgaba a Chiqui? Y terco, qué capricho. Acá está demostrando que no. Entonces, cuando él ya dio, es como que, ya que vos citaste, Federico, el caso de Morena, sí. Es como, y ahí sí me parece que también tiene que ver este tema del COVID, las conferencias virtuales, híbridas, no presenciales. Y acá estamos diciendo, llegás para el partido y capaz, no sé si tenía que ver con el tema de orden de preguntas, y es lo de Jan, que también uno comprende porque era la primera intervención desde la llegada del arquero, o cuando supongamos que pasó eso contra Huracán Buceos, ¿verdad? Sí. Y que en el siguiente partido le vuelvan a preguntar sobre el penal que falló hace 2 partidos, porque cuando le preguntan el tema de que creo que dijeron confusiones o algo así, él ya hace 2 partidos dijo, mira, yo te acepto el partido que jugamos horrible contra Nacional, y digo, pero contra Libertad jugamos bien, contra Olimpia desaprovechamos situaciones, se terminó eso, pero 2 partidos después le dicen, con esto crees que ya, ¿entendés? O sea, yo creo que ese tipo de cosas, quizás en conferencias más presenciales, más físicas, no se darían. Entonces es una especie de mezcla
Pero está equivocado Chiqui cuando él dice que no, es como que no se reconoce, o sea, da a entender por lo menos, ¿verdad? Pues yo lo que entiendo de lo que él dice es como que se desmerita y cuando él apunta a que parece que estamos últimos, y no es así, porque ayer Cerro ganó un partido bravísimo, ganarle a ese equipo Sol de América, pues ese Sol no es Sol de América de los anteriores partidos, ese Sol planteó otro tipo de partido durísimo, en donde tenés que demostrar y acumular méritos y buscarle la vuelta para ganar, y Cerro encontró la vuelta, la manera de desarmar el esquema cerrado. Es cierto, muchas veces perdió en la dividida, a veces se equivocó en la salida, pero encontró la forma para agredirlo, de llegar, y sí, es que lo que todos vimos también, Cerro pudo estar más tranquilo mucho antes del final del partido. Pero verdad que hay un 90% de necesidad de preguntar sobre las dificultades. Pero sí. Sobre la. Lógico. Y se repiten, hay preguntas que se repiten. Acá me dice, por ejemplo, yo no me di cuenta, me dice el señor Pasillo que Garnero le respondió un 13-1 a Johnny. Sí, yo no escuché. Sí. Pero ahí también ya hay algo de arrastre. No, pero era la misma pregunta, hermano. Yo también respondería. Pero en cuanto a la salida... con todo respeto a Johnny, mi disculpa. A veces a mí me parece que exagera. No digo cuando tiene el arquero Martínez y Pisa, de dicho se paso, tiene un perfil muy especial en la salida limpia, que Cerro no traiciona y quiere salir así y lo invita a los rivales que le quieren presionar. Pero principalmente Patiño ese complica mucho. Y en una jugada que él se va y se topeta ahí con su compañero, que pudo haber sido fatal y ya era la parte final del partido. Segundo tiempo hacia plateas. Ese tipo de cosas a mí me parece que es innecesario, rifarla, claro, viejo, sacarla. Pero yo voy nomás a que, por ejemplo, porque fue la pregunta de Juanma, y uno comprende la sensibilidad a veces del momento, de todas esas cuestiones, pero cuando él dice, espera, si el rival me presiona alto y mi plan A es salida limpia con el arquero, los dos centrales, el tapón y los laterales ya totalmente en posición de wing, tengo 10 salidas. Yo elijo correr el riesgo de que en una o en dos me va a ir mal, que voy a perder la pelota allí. Entonces, pero vean las otras 8 jugadas donde salimos, y de las 8, 3 terminaron en ocasiones o aproximaciones. O sea, porque yo lo que veo también es, y allí creo que sí apunta lo de Arce, es que le dice al público en general, y ha de ser particular para sus hinchas, pero también ocurre, y en cierto modo estoy completamente de acuerdo, de que no porque yo soy Cerro tengo que ganar 3-0, no porque yo soy Olimpia tengo que ganar 3-0, no porque yo tengo un plantel caro tengo que armar un partidazo. Nada más alejado de la realidad. Entonces, lo que ellos dicen es, espera, no es tan fácil esto. ¿De dónde sacan que es fácil? ¿De dónde saben que con la camiseta ya se gana? Quédate en el tiempo, hermano. O sea, no es más así. Yo leo eso, especialmente los profesionales, cuando dicen, profe, ¿por qué jugaste mal? Y hay una respuesta donde cada uno va a sacar, pero cuando se le achaca, y después cuando hay cuestiones donde dicen, no, espera, yo en eso te di razón y acá estoy explicando el porqué, y vos me seguís insistiendo, y ahí es donde me parece que dicen, no. Porque cuando Chiqui dice, somos punteros, nos tratan ahí... Yo creo que el famoso nada que ver, porque no sé si durante la semana se habló mucho de Libertad Olimpia, pero Cerro en ningún momento tuvo un trato de, se bajó el campeonato. El único que puede decir es Guaraní, porque Guaraní es el único que le estamos diciendo, ¿está o no está? El único que le estamos lavando por su juego y su punto no es Nacional con Guaireña. Pero, por ejemplo, por lo menos en el día a día, porque yo sí me sentía identificado cuando Chiqui dijo, le pregunté, lo llamé analista. Pues yo sé de eso cuando los técnicos te dicen, tuvimos 28 ocasiones de goles, y siempre comparo con los ministros de Economía. Ahí me pareció muy buena la salida de Arce cuando dice, mira, le pregunté al analista de videos para que me diga exactamente cuántas tuvimos de goles, para que nos digan que lo dije yo. Claro. Vamos a ver el técnico, tuvimos 15 situaciones. Pero por ejemplo, en el tema del trato o sea, Cerro sigue siendo candidato. Y hubiera sido candidato si es que no le ganaba a Sol de igual forma. Johnny dice, ¿dónde marcó la diferencia el rival? Fue mi pregunta. El gol fue la respuesta, dice. ¿Cómo se llama? Conciso, brevísimo. Fue y está. Él venía aplicando ya antes. Claro. Lo que él consideraba el trámite del partido, de lo que se dio en el Libertad Olimpia.
Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectada a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar. Ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales en Facebook, Grupo NSA, en Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-289-1000. Estamos con Miguel Paniagua. Miguel, felicidades, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, muchas gracias, Bruno. Bien, bien. Mejor que ustedes, no creo, pero qué campaña están haciendo, qué victoria otra vez metieron, y vos con un doblete más un gol de chilena. Guaireña, ¿cómo que se lo tienen que tomar a partir de este momento, Miguel? Porque muchos decían, no va a alcanzar combustible, se va a ir quedando. Sin embargo, pasan la fecha, y ahora ¿cuántas quedan? 8 fechas. Son 8 finales. 8 fechas. Puede pasar cualquier cosa. Guaireña tiene el jueves Sudamericana. Ahí sabe si sí o no. Libertad también tiene Copa Libertadores, miércoles, que es el próximo rival. Pero muy respeto a lo que vos estás mencionando, que es la pregunta, igual que Nacional, que está un punto. ¿Será que van a aguantar la próxima fecha? Porque no se pregunta por eso, por Cerro, Olimpia, Libertad. Y Miguel, que jugó en clubes grandes, debe saber que es así. Miguel, siempre por el que tendría un plantel más reducido, más ajustado, se pregunta si va a aguantar, ¿verdad? No, como siempre dicen, ¿verdad? Nunca fuimos candidatos a esto, ¿verdad? Simplemente con los partidos tras partidos fuimos siendo un equipo solidario, ordenado, y bueno, conseguimos puntos importantes, ¿verdad? En la cual estamos molestando a los grandes, como se dice, ¿verdad? Estamos molestando ahí en la tabla de posiciones y en el juego mismo, ¿verdad? Entonces creo que el respeto que se merece en sí es considerable, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. Nosotros no sé si seremos el mejor, ¿verdad? Pero estamos tratando siempre de mejorar cada día, corregir los errores que siempre tenemos y tratar de siempre sumar, ¿verdad? Que era el objetivo de nosotros, sumar punto a punto, partido tras partido, ¿no? Entonces creo que se jugó la mitad del campeonato y bueno, vamos bien, ¿verdad? Y esperemos terminar de la mejor manera, ¿verdad? Porque sostener esto, como dijeron, es difícil, pero tampoco, también conociendo al grupo en sí, el trabajo que estamos haciendo, creo que estamos de a poco sosteniendo esto, ¿verdad? Ahora, Miguel, ¿tienen el plantel necesario para aguantar los 2 torneos? Porque ahora se entra en la recta final. Mira, tenemos un buen plantel, ¿verdad? De repente no como equipos importantes, pero de repente como iniciamos, ¿verdad? Nunca fuimos candidatos, pero hoy día estamos peleando, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Tenemos 30, 28 jugadores en el plantel y bueno, siempre que uno salió dentro del otro rindió de la misma manera, nunca se notó esa diferencia, ¿verdad? Y creo que estamos en la misma sintonía el plantel en sí, ¿verdad? Destaco el plantel porque encontré un grupo humano muy importante, muy humilde, en la cual todos quieren. Entonces se hace mucho más fácil eso a la hora de la verdad, porque al final y al cabo puedes tener grandes nombres, pero no tenés equipo. Entonces ahora, creo que sí. Miguel, te pregunto esto, mirando desde el hecho de que son protagonistas también ustedes, pero ¿a quién lo ves más entero hasta acá? Porque son 4 equipos más el escolta Nacional. Nacional tampoco es fácil, pero ¿a quién lo ves más entero? Mira, un repunte importante hizo Olimpia, está ganando todos los partidos, se lo está manteniendo, y Nacional que se aproxima, ¿verdad? De repente Libertad, sabemos que siempre tienes variantes importantes en la cual
no hay que descuidarse, ¿verdad? Pero sí, Nacional tiene muy buen plantel, están en su momento, jugadores que están jugando hace 2 o 3 años juntos, entonces es un rival muy respetado. También en el Olimpia sabemos la potencia que tiene, ¿verdad? Y Cero siempre mantiene porque le conocemos al profe que trabaja siempre de la misma manera y entonces está muy reñido todo, ¿verdad? No te puedo decir cuál pueden llegar, pero que no sabemos, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos claro nuestro panorama porque sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Vos crees que entonces esto está para cualquiera? Está para cualquiera, ¿verdad? No hay un favorito porque el golero le puede ganar el primero y cosas así, ¿verdad? Surge porque no tenemos nada asegurado en esto también. Y el gol de Chilena, sensacional, Miguel. Recordábamos aquel frente a Libertad, cancha de Guaraní, hacia el bingo, varios años atrás, hacia Eusebio Ayala, hacia el bingo. Ese un poco más frontal, este más de costado, pero el tema de bajar con el pecho fue igual, Sí, no, y después de más de 10 años me tocó marcar nuevamente de Chilena, ¿verdad? Y fue en el momento que me vino, la verdad que fue una pelota, una jugada preparada, digamos, que me tocó en el momento y tenía que embocarla con la cabeza, con otro, pero no me imaginé que iba a bajarla con el pecho nuevamente y embocarlo, ¿verdad? Y gracias a Dios acerté demasiado bien el balón y se fue adentro. Felicidades por el momento, Miguel, muy amable. Dale, Bruno, gracias a ustedes. Un abrazo. Miguel Paniagua, jugador de Guaireña. Esta semana Copa Sudamericana, ¿verdad? Guaireña tiene el jueves. Mañana... No, mañana no. No, mañana tiene Nacional contra 12 de octubre. Mañana sí, mañana, bueno, hay un calendario Nacional 12 de octubre 18-15. Sí. Mañana tenés Copa Libertadores 20-30 San Lorenzo Santos. Mañana tenés Champions League. A las 15 horas Manchester City Dortmund y Real Madrid Liverpool. Los dos a las 3 de la tarde. Yo no sé qué partido ver. El miércoles tenés Porto Chelsea, tenés Bayern Múnich PSG, los dos a las 3 de la tarde. Y tenés Serie A, tenés Copa Libertadores, Libertad Nacional de Medellín 2030. Y lo que vos decías el jueves, que es por la Copa Sudamericana, Guaireña juega con River. ¿Cómo terminó? 0-0. 2-1 ganó River. A 2-1 River. El 0-0 es de Nacional 12, sí. 12 de octubre. Así está, muchachos. No, linda semana, mano. Linda semana. Mucha Copa Libertadores, Sudamericana, Champions League. El viernes la intermedia arranca. Recopa también hay. Tigre Palmira Defensa. Sí, cierto. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresina, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Miércoles de descuentos reales. Miércoles de farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llamamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Y hoy aprovecha pagando con el método QR, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Recopa es el miércoles. Defensa y Justicia Palmeiras 20 horas.
Bueno, ¿qué nos falta, muchachos? ¿Qué nos falta? ¿Qué dijo Tacuara Cardoso, el delantero de Libertad, después de la derrota frente a Olimpia? Y nos falta analizar todavía el partido de Cerro propiamente, ¿verdad? Nos falta, ¿qué más? Guaraní, ¿qué va a pasar en Guaraní? Que el pobre Costa que va a tener la culpa del control. No, yo no dije lo contrario. No digo nomás, pero porque realmente es como que no sé, te orinó ¿cómo le dicen? Un sapo. Pobre sapo, el sapo. Pero inofensivo. Lo que ocurrió después en Guaraní es, vos viste, no lo vemos nada, eso asco en blanco y tirar para afuera. Y después el rechazo de Morel pega en su rostro, Federico, y en el rebote es un pase gol para el gol de Arroyo y liquida el partido. ¿Cómo explicás eso? No, y cómo explicás, y lo desarrollábamos en el Super Sábado, porque si vos estás bien, hay goles que vos no gritas. Porque decís, bueno, pobrecito ellos. Y cuando se produce el blooper de Nacional, ¿cómo lo gritó Costas? Entiéndole, por fin, por lo menos de esta forma. Y después te anulan ese. ¿Cómo te recuperas de hasta eso, no? No, por eso. Yo creo que lo de Guaraní hasta pasa más por lo mental y la parte moral que algo netamente futbolístico. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor Speed. Da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, y con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa S.A., calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Todos tenemos buen plantel, buen equipo. Una pequeña cosa hace la diferencia. Así que tenemos cosas para mejorar. Vamos a tratar en la semana a mejorar y ganar el próximo partido. Bueno, hubo un respeto mutuo desde el inicio del partido, Oscar. Sí, la verdad que sí. Como te dije, los dos tenemos, plantel tenemos, buenísimos jugadores. Olimpia tiene un gran plantel, buenísimos jugadores, así que nosotros también jugamos en local. Hicimos nuestro juego, creamos ocasiones de goles, no pudimos marcar. Y la pequeña cosa hace ahora mismo en el fútbol la diferencia. Oscar, se siguen manteniendo ahí arriba ahora con Olimpia y con Guaireña, pero preocupa el hecho de haber sumado un punto en los últimos 6. Sí, la verdad que sí. Libertad tiene, como te dije, un gran plantel, una gran institución, siempre pelea por grandes cosas. Y en estos 6 partidos, 6 puntos, hicimos 1, la verdad que una vergüenza para nosotros, pero como te dije, vamos a hacer lo posible en cada práctica, a tratar de mejorar cosas que tenemos que mejorar. Pequeñas cosas, como te dije, hace la diferencia en el fútbol, y tenemos que mejorar para poder ganar el partido. Bueno, ya pensar en el miércoles. Sí, tenemos
una final otra vez el miércoles y trataremos de llegar bien a ese partido para poder sacar una buena diferencia acá en casa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflable, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor, graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. Muchos goles paraguayos a nivel internacional.